Bueno, ahí estamos transmitiendo. Buenos días a todos. Buenos días a mis compañeros y buenos días a los que nos están mirando por YouTube. Bueno, en primer lugar, es un placer encontrarlos nuevamente. Antes de arrancar con el temario, me gustaría, en primer lugar, enviar las condolencias a todos los docentes fallecidos, también a los médicos, enfermeras, a los trabajadores esenciales, en síntesis, a todas las personas que estamos atravesando con mucha angustia esta segunda ola, y bueno, a todas las personas que tuvieron que seguir yendo a trabajar, mis condolencias, y bueno, ojalá esto pase pronto y podamos volver a reencontrarnos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, antes de comenzar con el temario, les quiero avisar que el expediente de la diputada Fidel, que es el orden número 7, lo vamos a sacar del temario por el día de la fecha. Todo lo demás se mantiene igual, así que igual yo los voy a ir leyendo uno por uno como siempre. Y antes de comenzar, me gustaría hacer un breve repaso de la situación respecto de la vacunación en la ciudad. Al día de la fecha ya se aplicaron 88.740 dosis de vacunas al personal docente y no docente que se registró para recibir la inoculación. Otros 3.000 se han empadronado en el último fin de semana y terminarán de vacunarse en estos días. Esto obviamente permite seguir enfocándonos en lo importante y lo que siempre defendimos al respecto, que es que la educación debe ser presencial y que debe continuar. Algunas personas, algunos no se han empadronado porque no podían, o no se empadronaron por voluntad propia, o se habían dado la antigripal y no podían vacunarse, o se habían vacunado en otra jurisdicción, estaban con tratamientos médicos por los cuales no podían darse la vacuna, o estaban transitando lamentablemente algunos la enfermedad y por eso no se habían empadronado. Desde el Ministerio de Educación, en el día de ayer, habían enviado correos masivos a todos los docentes contando las novedades en la vacunación, y durante el fin de semana se han llamado inclusive a las personas para contactarlos si no habían ido a vacunarse. Un momento que tengo un problema. Me falta ingresar Claudia. Claudia, si me estás viendo, ahora te doy acceso. Pame, ¿le podrías mandar el acceso a Claudia de la reunión de ahora? Así ingresa para más tarde, que tiene que presentar el proyecto, igual tiene un ratito. Bueno, gracias. Y bueno, y también, nada, no es relacionado con la Comisión de Educación, pero también se vacunó a todo el personal de seguridad, y me parece que eso también es fundamental, porque fue un operativo muy bueno que no alteró el normal funcionamiento de las fuerzas y que permitió también que ese personal tan necesario esté también vacunado en su totalidad. Así que bueno, me alegro muchísimo por ellos y por todos los de este equipo que también han recibido la vacuna, sea por condiciones de riesgo, o sea por docentes o por lo que fuere. Me alegro que cada día seamos más los vacunados en toda la República. Bien, comenzando con el temario de la fecha. Pame, ¿ya pudimos darle acceso a Claudia? Ahí le manda el link. Gracias. Bueno, en primer lugar, la diputada Bregman Ibarri, que han sido reemplazadas por las diputadas Amanda Martín y Mercedes de Mendieta. Si no me equivoco, Lourdes, vos decime si dije bien. Lourdes va a representar a la diputada Amanda Martín, ¿sí? Y bueno, Mercedes de Mendieta no forma parte de la comisión, pero también va a ser representada por Laura Marrone, por lo que me dijo. Eventualmente, si algún expediente llegara a surgir de esos diputados, de esas diputadas, perdón, va a ser representado por alguna de las dos compañeras que ya conocemos. En primer lugar, tenemos el expediente 258 de 2021 de resolución de los diputados Bregman y Ibarri, referido a solicitar informes relacionados al inicio de las clases presenciales para el ciclo lectivo 2021. Lourdes, te escuchamos. Bienvenida. ¿Qué tal? Sí, primero solamente una muy leve corrección en el apellido de la diputada. Es Martín, como el nombre. Gracias, perdón. Sí, sí. No, Pensé que era todo Martín, bien, pero perfecto. Claro, gracias por la aclaración. Se abre la confusión. Bueno, buen día a todos los compañeros aquí presentes. En primer lugar, bueno, tomar la posta de este pedido de informe que fue presentado por las diputadas del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Miriam Bregman y Alejandrina Barri. Aquí me está acompañando mi compañera de Izquierda Socialista, Laura Marrone,
que seguramente complementará la presentación del proyecto. Fundamentalmente, bueno, el proyecto apunta a una preocupación muy profunda que no solamente ha recorrido el gremio docente, sino también el conjunto de las comunidades educativas, los estudiantes, en torno al problema de la presencialidad escolar, que desde nuestro punto de vista, y lo hemos señalado en este sentido, ha sido sin condiciones, no solamente sin condiciones epidemiológicas, con datos científicos que realmente le den un sustento a las decisiones que ha tomado el gobierno de la ciudad y también el Ministerio de Educación, sino también a lo que hemos llamado de alguna manera los protocolos low cost que se han, sin presupuesto, básicamente, que se han llevado adelante dentro de las escuelas en una situación, por cierto, muy de crisis de infraestructura escolar, básicamente, y esto se ha conjugado sin duda con un recorte sistemático en lo que es el presupuesto educativo, que ha caído más de 10 puntos en los últimos 10 años. Digo, atento a que no tenemos un gobierno nuevo en la ciudad, sino que desde el 2007 responde a la misma fuerza política. Entonces, básicamente las preguntas apuntan un poco a relevar, digamos, las condiciones escolares, a la viabilidad de los protocolos, el presupuesto ejecutado y el presupuesto destinado también, y al cumplimiento en este sentido de los derechos laborales. Así que de mi parte ese aporte, bueno, seguramente Laura querrá complementar con algo. Gracias, Lourdes. Laura, no sé si... Bueno, la verdad, gracias, Ornella. No, por gracias, favor. Lourdes. La verdad es que esta reunión, yo esperaba, o nosotros esperábamos, que se tratara en tiempo. Este proyecto fue presentado el 2 de marzo y estamos a casi 10 de junio. Y fue presentado para prevenir situaciones de riesgo que se podían desarrollar cuando la pandemia arreciaba en la ciudad de Buenos Aires. De manera que muchos de los tópicos que aquí están planteados, hoy incluso están sobrepasados y tenemos nuevas inquietudes. O necesitamos una respuesta más de conjunto. En su momento, este proyecto pretendía un relevamiento de la situación de las escuelas para dar cuenta o poder dar curso a la presencialidad segura. En ese momento el índice epidemiológico en la Ciudad de Buenos Aires era de 362 cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Cuando la SAP y los CDC establece 200 para poder dar curso a la presencialidad escolar. Dicho en forma explícita. Nosotros estamos en este momento en arriba de 1.000, a pesar de, y saludo, que hayamos avanzado en la vacunación, que va a tener efecto probablemente de acá a 2 semanas, porque esto es muy reciente, y que además no tiene todavía una proyección sobre el conjunto de la sociedad, porque nosotros trabajamos con niños y con adolescentes, estudiantes, que abarcan un sector muy importante de la población, de manera que la circulación del virus no termina con la vacunación de los docentes. Entonces aquí tomemos esta aprobación del proyecto que va a pasar a diputados como una instancia para abrir un debate de una situación que pudo haberse evitado. Yo acompaño el mensaje de condolencia que se hizo al inicio de esta reunión, pero digo con todo dolor, y digo con dolor, que se trata de muertes evitables. Mientras nosotros
estábamos discutiendo esto, veo en la televisión que México, que es un país con bastantes problemas, inicia ahora la presencialidad luego de 15 meses de virtualidad, dice el Zócalo de la televisión. Y nosotros estamos aquí penando por una situación que no obedece a ningún tipo de parámetro ni responde a ninguna de las indicaciones de quienes tienen conocimiento científico del manejo de epidemias y que han señalado con toda claridad que con este tipo de niveles de contagio no correspondía la presencialidad en la Ciudad de Buenos Aires. Ya son más de 21 docentes y auxiliares, creo que ayer hubo un auxiliar de la escuela del Distrito 11, una mujer casera de la escuela, así que muy lejos no estuvo para contagiarse. Entonces, es realmente doloroso. Y yo quiero pedir, ya que hacemos a lo específico de este proyecto, quiero permitirme compartir un pequeño audio que me mandó una docente sobre la situación de los recursos que tienen en las escuelas en relación... Bueno, hay muchas docentes que estamos en el jardín, que muchas son suplentes y no tienen computadora, no tienen dispositivo. Las que tenemos las primeras llamadas de la computadora de Plan Sarmiento del año 2010, tienen muchas fallas, no tenemos reparación en esas computadoras y estamos sin computadoras. En el jardín tenemos una sola computadora que vino en el atelier para todas las docentes, que somos 30 docentes en el jardín. Y muchas tablets de que vinieron en el atelier también están con fallas por la batería y tuvieron que estar de vuelta. Que no tenemos dispositivos. ¿Y la conectividad? Y conectividad no hay un internet en el jardín que funciona muy mal, hay días que funciona y días que no funciona. Hay salas que no tienen conexión porque no llega el wifi, porque hay unas salas que están en la parte de afuera del jardín y no llega. Y es imposible trabajar la virtualidad en el jardín. Muy difícil. Bueno, lamento que no se haya escuchado muy bien, pero como nosotros no estamos aquí abriendo la comisión, como fue tradición y como pasa en otras comisiones, digo, porque estuve la semana pasada en la Comisión de Derechos Humanos y estuvo abierta a la ciudadanía tal cual hacíamos en otros tiempos, y que yo convoco a que lo sigamos sosteniendo. La situación es que no se puede garantizar en este momento, ni siquiera en el marco de la presencialidad, una buena calidad educativa. ¿Por qué? Porque los chicos, las burbujas que quedan aisladas, se quedan sin sistema, sin educación. Hay familias que nos dicen a veces, yo he estado en la puerta de escuelas donde se han hecho los aplausos a los docentes muertos, que antes tenían mejor, el año pasado en virtualidad tuvieron más educación que ahora. Porque cuando se corta por la burbuja, que es casi cotidiano en cada escuela, por los índices de contagio que hay, no tienen recambio. Y tampoco existe hoy un sistema de modalidad real que le permita a la escuela sortear el hecho de que tienen muchos chicos hoy aislados. Entonces, estamos en una situación muy grave en cuanto a lo que yo considero que es un hecho que no se está diciendo con claridad, y es que no llegamos, según algunas estadísticas, a una presencialidad real que ni siquiera llega al 50%, en algunas escuelas es del 20%, pero el resto que está en las casas no está recibiendo educación, y el año pasado sí lo recibía. Entonces, ameritamos una discusión más seria. Aquí yo creo que hay que convocar a la ministra de Educación para discutir seriamente la gravedad de lo que está pasando y dar cuenta de la complejidad que tiene esto de los contagios con el avance, sí, positivo de vacunación en docentes. La población está sin vacunar y esto no ha bajado todavía los índices de contagio. Gracias y disculpen la extensión, pero ya hace casi 4 meses que estamos en clases con esta gravedad de situación. No, gracias Laura, muchas gracias por tu intervención. Antes de pasar al pedido de informes puntual, me gustaría exponer o compartir con ustedes, que seguramente algo de información deben tener, me imagino,
Según una estadística que se hizo desde el 17 de febrero hasta mediados de mayo, justamente lo que permitió sostener la presencialidad fue que desde el inicio del ciclo lectivo, el total de los casos positivos acumulados en la comunidad fue de 10.700 aproximadamente. Esto representó el 1,53% del total sobre una población de 700.500 personas de escuelas estatales y de privadas. Este total, hay un micrófono, Lau, te voy a silenciar un cachito, ¿puede ser? Un minuto, ¿eh? Después si querés, ahí está, gracias, no pasa nada, era un ruido ambiente, bien. El total representó 6.452 estudiantes y 4.284 adultos entre personal docente y no docente. Según los datos que surgen de la encuesta epidemiológica que se hizo, igual entiendo la preocupación, ¿eh? Ojo, Laura, no pienses que no, porque realmente la comprendo. Según la encuesta epidemiológica que se hizo, que se realizó a todos los positivos, el 89% de los contagiados manifestó que el origen del contagio fue fuera de la escuela, que fue un contagio social, ¿sí? Y a mediados de mayo, hubo 500 burbujas aisladas, 568 para ser más exactos, sobre 45.056 burbujas. Es decir, esto representó el 1,26% del total. Claramente que no existe el riesgo cero en las escuelas, como no existe el riesgo cero en ninguna profesión, ni en ninguna de las profesiones que, lamentablemente, trabajadores esenciales que desde el día 1 de la pandemia tuvieron que seguir trabajando, descartando a los médicos y enfermeras, que son los grandes héroes de esta pandemia. Pero quedó demostrado que los contagios en las escuelas, con los protocolos, ¿sí?, adecuados, son sensiblemente menores que en otras actividades. Eso por un lado. Lo del plan de vacunación lo dije al inicio. Respecto de lo que comentabas de la participación de la comunidad, el audio, bueno, te agradezco que lo hayas compartido. Claramente es un audio que no es representativo porque es uno en una comunidad que es muy grande. Igual comprendo, no entendí porque al principio dice que no hay internet, después dice que se corta, que no funciona. Pero bueno, como todo, puede fallar, el Wi-Fi de mi casa tampoco funciona bien, sin embargo, todos los establecimientos educativos de gestión estatal de la ciudad están conectados efectivamente a internet, cuentan con fibra óptica, con Wi-Fi, y las escuelas cuentan con las 3 redes, que algunos las deben conocer, que es Bea Escuela, que es de uso libre, Sarmiento Conducción, que es para tareas administrativas, y el de Educación, que es para tareas escolares. El reglamento de la legislatura establece la participación de la comunidad, bueno, lo deben saber casi todos, establece la participación de la comunidad en las reuniones de diputados, ¿sí? Lo que se hace en otras comisiones, bueno, depende de la presidencia o de la dirección, pero no está reglamentado en las reuniones de asesores, y nosotros permitimos esa participación, que nos parece constitucional y acorde a derecho, la permitimos en las reuniones de diputados. Se establece que se hace mediante mail, porque fue lo que votaron todos nuestros diputados, unánimemente, cuando inició la pandemia, según el decreto 4, ¿sí? Esas intervenciones se realizan por mail. Yo coincido, podría invitarse a las personas, ¿sí? Pero debería modificar el reglamento primero, ¿ok? Y ese reglamento lo votaron todos, lo votaron, si no me equivoco, podría después chequearlo, pero lo votaron todos nuestros diputados. Entonces, esa era la inquietud respecto de la participación de la ciudadanía, que sí la tienen garantizada, como ha sido siempre en las reuniones de diputados, que leemos los mails que ingresan desde los docentes. Por último, Lourdes, creo que habías comentado algo del tema de los kits, de limpieza, bueno, etcétera. Desde el Ministerio lanzaron el programa de asistencia económica para insumos en el marco de la emergencia sanitaria que se viene aplicando y que está dirigido a todas las cooperadoras de las escuelas de la ciudad. Además, continúan con la entrega de kits de limpieza, de los insumos de bioseguridad correspondientes. Entiendo que todos tenemos nuestro punto de vista y quizás tenemos experiencias alejadas o nos llegan testimonios diversos. Pero se sigue entregando desinfectante para pisos, detergente, jabón, lavandina, bolsas de consorcio y todos los elementos necesarios para combatir y que las escuelas sean un lugar seguro. Esto se suma a los más de 2.000 millones de pesos que se han invertido en la compra de kits de limpieza, elementos de bioseguridad y purificadores para las escuelas, ¿sí? Eso a título informativo, igual toda esta información es pública y la pueden encontrar en internet inclusive o en las páginas del Ministerio de Educación de la ciudad.
Y por último, tenía por acá algo más para agregar, pero vi que alguien se desmuteó. Agustín, te escucho. Sí, ¿cómo les va? Buen día, perdón, estoy acá vine a la oficina a tener una reunión un poco más tranquila y justo entraron las chicas, así que ahora me saco el barbijo cuando terminan de limpiar. No, nada, primero Dale, quiero... sabemos que sos vos. Sí. Voy a tomar por el lado de que sí, las condolencias a todos los familiares, amigos y compañeros de los docentes y los compañeros de auxiliares de las escuelas que han fallecido. En esto, retomando, creo que totalmente innecesario con el nivel de contagios que atravesó la ciudad, que está atravesando la ciudad, que ahora por suerte está disminuyendo gracias a las medidas que se tomaron del Ejecutivo Nacional. Nada, que era totalmente innecesario exponer así a los compañeros, a la comunidad educativa. Digo, tomando un poco los números que vos estabas diciendo, esos números han quedado, los que leíste de los contagios y las burbujas, quedaron muy atrasados porque pasaron más de 20 días de la última actualización que hicieron y no hubo más, y atravesamos en eso los picos de contagios de mayo y no sabemos qué sucedió. Ahora sí, perdón, me saco. No sabemos qué sucedió, de ahí más, porque dejaron de brindar los números. Sí, como positivo, en estos últimos 10 días se ha vacunado a casi todos los docentes, y eso es verdad, todos los que uno conoce se han vacunado, por suerte, y gracias a la llegada masiva de las vacunas que estamos atravesando ahora. Pero retomando este tema de números, de cifras, yo voy a citar a un diputado oficialista que dice que dato mata relato, lo dice todo el tiempo, el diputado. Hay una realidad que el Ejecutivo, como dijo Lourdes, como dijo Laura, viene reduciendo el presupuesto de educación, y a su vez de lo que se vota, del presupuesto de educación, se subejecuta o va a parar a otro lugar que no sabemos dónde. Nosotros, punto número uno, yo voy a dar otro caso de una escuela que es emblemática, una escuela técnica, la 34, la Ermite, que está ahí en pleno corazón de Villa Crespo, hace 3 semanas que no tiene internet en la escuela. Entonces, los alumnos que hacen ir a los alumnos a la escuela a tener las clases con los docentes dispensados por las enfermedades que tienen de riesgo, y no pueden tener las clases porque no hay internet en la escuela. Entonces, y no es hace una semana, hace 3 días, hace 3 semanas que la escuela no tiene internet. Las condiciones hoy acá se va a tratar, un pedido de informe nosotros presentamos, de ahí de la escuela de Parque Chacabuco, donde esa escuela, me acuerdo, fue el primer día del ciclo lectivo de este año, fueron todos los canales de televisión, estuvo la directora, que parecía que estaba dando una conferencia de prensa para todos los canales, la alegría de volver, y en esto todos estábamos de acuerdo con una presencialidad cuidada, que claramente después esa presencialidad cuidada no funcionó en muchos casos. Una escuela que ante una primera tormenta fuerte se terminó inundando absolutamente todo. Entonces, el año pasado, números, esto es dato mata relato, como dice el diputado oficialista. El año pasado, 3.000 millones, vamos a redondear los números, destinados, votados para infraestructura escolar. Esos 3.000 millones se redujeron durante el año, un año que se tendría que haber aprovechado para poder poner en todas las escuelas en condiciones, sabiendo que el interés del oficialismo era la presencialidad, sí o sí, a toda costa. Se redujeron a 1.800 millones. De los 3.000 se pasaron a 1.800. Y de esos 1.800 millones se ejecutaron nada más 900 millones. ¿Sí? Eso cualquiera entra, busca y están los datos. Para este año se presupuestaron 1.800 millones en infraestructura. En la ejecución del primer trimestre, de repente aparecieron 1.100 millones, 1.160 millones, si no me equivoco. O sea, ya hubo una caída de 700 millones de pesos en la ejecución del primer trimestre en el área de infraestructura. Desapareció, 700 millones de pesos que desaparecieron, y las escuelas no están en plenas condiciones como para decir, sacamos 700 millones de infraestructura y lo llevamos o lo movemos hacia otro lugar. Entonces, digo, hay una realidad en la ciudad de Buenos Aires, hay una realidad en la comunidad educativa, hay una realidad que la gente no manda a los chicos. En las escuelas de gestión estatal no están mandando a los chicos. Yo lo veo en el jardín de mi hijo, lo veo en el barrio, en las escuelas, en todos los compañeros, son muchísimos, ¿sí? Que los chicos no están yendo. Hay una presencialidad muy baja porque las familias tienen miedo,
se tomó hace 20 días un caso testigo, y solo voy a nombrar que es un caso testigo, de una docente que dio positivo en una escuela. Obviamente se aisló la burbuja, decidieron todos los padres hisoparse de ese grado, y de un positivo se trasladaron a 23 contagios. Y eso, el gobierno de la ciudad no hizo una encuesta y un relevamiento de qué pasa con un positivo dentro de una burbuja cuando se pincha y dónde se traslada. Y llama poderosamente la atención la falta de datos en el momento pico de la segunda ola. Cuando comenzó el pico de la segunda ola, dejaron de dar los datos oficiales. Entonces, digo, es muy difícil para nosotros que hacemos pedidos de informes, que la información nunca llega, y cuando llega te mandan a un sitio, a una dirección de una página web. El ejecutivo, en cambio de brindarte la información, te da el sitio de una página web. Digo, la verdad que podrían esmerarse un poco más en brindar la información que se pide puntualmente, o te mandan, cuando pedís el tema de vacantes, te mandan al sitio web del Poder Judicial de la causa de Asís contra el gobierno de la ciudad. Y está buenísimo que ahí esté colocado el expediente. Ahora lo está pidiendo la legislatura, lo pide una diputada. Entonces esa información se la tienen que brindar con los números. Entonces claramente hay una intención de no brindar esa información. Yo también adhiero a lo que dice Laura, y Lorena lo sostuvo todo el año pasado, de convocar a la ministra de Educación, a la Comisión de Educación. ¿Sí? Hace 4 años que la ministra no pisa la legislatura, y ahora, bueno, obviamente, no participa en la virtualidad de una reunión con la comisión. O sea, si tan importante y tan primordial, no sabía que ibas a tocar tantos temas, o sea, porque pero por todo lo que se dijo, por todo lo que se está diciendo y por el expediente que se está tratando. Digo, claramente, le digo, la presencialidad trasladó muchísimos contagios, claramente no hay dispositivos, y yo entiendo los 3 días esos que el gobierno de la ciudad decidió no dar clases porque no entregaron los dispositivos. Pasamos de la presencialidad ser algo tan primordial a directamente 3 días que no se dieran clases. Entonces, pero lo entiendo eso, porque no hay dispositivos. ¿Sí? No hay dispositivos, los docentes no tienen los dispositivos, los alumnos no tienen los dispositivos. Hay una realidad que no la muestra. No existe la presencialidad como salen a decir los medios que está existiendo. No existe. La bimodalidad que hablan de la escuela secundaria existe desde el primer día del ciclo lectivo. Y encima los chicos, los estudiantes, con una dificultad enorme para sostener, y los docentes también para sostener esa bimodalidad. Porque no tienen dispositivos, porque en las escuelas no hay internet. Entonces, digo, en esto, seamos... Digo, no escondamos números, no trabajemos un relato. Entonces, seamos serios, trabajémoslo, brinden los datos. Digo, como dice Laura, es un expediente para haber sido tratado a principio de año, ya estamos atravesando la mitad de año. Digo, la preocupación nuestra es esto, que no estaba funcionando la comisión de educación, digo, con todos los temas que hay relacionados a la educación. Nada, solo quería plantear eso, y después, bueno, cuando nos toque otra vez, seguiremos hablando de los distintos temas y la distinta dificultad que está atravesando el sistema educativo en la ciudad, que no es lo que se dice para afuera. Gracias. Gracias, Agus. Trini, ¿levantaste la mano? Sí, ahí está. No, me gustaría hacer mención porque la compañera habló de que la Sociedad Argentina de Pediatría había sacado un informe en enero y que, bueno, habla de los riesgos y que las escuelas no deberían abrir cuando el riesgo de contagio era mayor a 200. Y contrario a eso, la Sociedad Argentina de Pediatría, junto con muchos organismos internacionales, defendieron férreamente la presencialidad escolar, sosteniendo que las escuelas debían ser lo último en cerrar. Y citando ese mismo informe, si me permiten leerlo, lo que dice es: si después de aplicar los indicadores principales descritos en la siguiente tabla, que es la que señalaba de los contagios mayor a 200, una escuela presenta un riesgo de transmisión medio, alto o más alto, no significa que la escuela no pueda reabrir para reanudar las clases presenciales, sino que el riesgo de introducción y posterior transmisión del COVID es más elevado, y que la escuela debería considerar modelos de enseñanza alternativos, por ejemplo, una combinación de clases presenciales y virtuales, también conocido como modelo de educación híbrida. Es decir, no es que sostienen que no se deberían abrir las escuelas, sino que se deberían considerar estos modelos. Y acá me parece interesante distinguir, porque me parece que no es lo mismo, y estamos metiendo en una misma bolsa todos los niveles educativos. Y en realidad la estrategia fue diferenciada, y es diferenciada actualmente para los distintos niveles, y me parece que eso tiene un fundamento y un sentido.
porque la conectividad y la educación en una modalidad virtual es muy distinta en un chico de nivel inicial y un chico de nivel secundario. Ustedes saben que los de secundaria, tercero, cuarto, quinto y sexto, en el caso de las escuelas técnicas, están trabajando únicamente con modalidad virtual. Primero y segundo año de secundaria con una modalidad híbrida, y inicial y primaria con clases presenciales, ¿no? Así como como los casos de educación especial. Y digo que es diferente porque me parece que el tema del uso de la tecnología para la educación no se reduce únicamente a la disponibilidad de dispositivos o el acceso a Internet, sino que también tiene que ver con la capacidad y el conocimiento para usar esas tecnologías. En el caso de los chicos más chicos, obviamente necesitan muchísimo más acompañamiento de los padres, que no en todos los casos saben usar estas tecnologías. Entonces, esa desigualdad se profundiza aún más, y no solo que necesitan más acompañamiento, porque ellos no tienen el conocimiento, sino que esto también genera una desigualdad en el acceso de los chicos a la educación, pero también, como un coletazo, una desigualdad entre las mujeres, o de las mujeres, una desigualdad de género, ¿no? Porque las mujeres son las que terminan asumiendo estas tareas de acompañamiento muchas veces en detrimento de su propio trabajo. Entonces, me parece fundamental acá hacer esta distinción, y me parecía importante resaltar que no es lo mismo, ni hay que meter en la misma bolsa a todos los niveles educativos, porque las consecuencias que tiene una educación puramente virtual es muy distinta para uno y otro. Entonces me parece que la estrategia de dictar clases únicamente virtuales es viable y posible y no genera tanto daño en los adolescentes y los jóvenes, pero que en cambio genera muchísimo daño social para los niños y para sus familias, en el caso de los alumnos de inicial y de primaria. Así que bueno, nada, esto. Yo quería decir algo chiquito. Gracias, Trini. Dale, Juli. Sí, dale, adelante. Algo chiquito para sumar a la discusión que estamos teniendo. Me parece importante que, independientemente de todo lo que se menciona, hay algo que no podemos hacer, y es desconocer una situación real que está pasando. Independientemente de que la presencialidad esté sucediendo, la virtualidad sucede en simultáneo, porque las burbujas continua y simultáneas, o sea, sistemáticamente se están aislando. No hay escuelas que en una semana no tengan burbujas que estén aisladas, estudiantes y docentes que estén aislados, estudiantes que van a la escuela a estudiar, pero que sus docentes están dispensados, entonces también tienen educación virtual. Entonces, independientemente de la lucha por la presencialidad, independientemente de los datos, hay algo que no podemos desconocer, y es la realidad, y que la virtualidad está sucediendo, y la necesidad de conectividad y dispositivos para hacer frente a la situación que estamos atravesando sigue siendo importante y sigue siendo necesaria, justamente porque aunque haya presencialidad, también en simultáneo hay presencialidad, y es algo que no podemos desconocer, y que hay un montón de estudiantes que cuando sus burbujas se aíslan, cuando sus docentes se aíslan, o que están haciendo a distancia ya porque sus docentes están dispensados, encuentran muchos obstáculos para poder seguir con su educación, justamente porque no se le garantizan los dispositivos y la conectividad. Entonces me parece que, independientemente de la discusión que se está dando, que me parece súper importante, y celebro que le estemos dando, porque hace mucho tiempo estábamos esperando para poder reunirnos a la comisión, y me sumo a los comentarios que decía Agus, pero me parece importante tener eso en mente, y no desconocer que la situación en este momento es mixta, pese a que se pondere o no la presencialidad, justamente porque el contexto epidemiológico y sanitario hace que continuamente haya estudiantes y docentes que deben aislarse. Y eso es algo que no podemos desconocer, y que desde los roles que ocupamos y de los lugares que ocupamos es necesario que tengamos presente y que demos esas discusiones, porque hoy en día hay un montón de estudiantes que están aislados y que no están pudiendo continuar con sus estudios, justamente porque no tienen el acceso a la conectividad de los dispositivos. Gracias, Juli. No sé Sí, si alguien quiero quiere sumar decir, algo completamente del chiquito. pedido de informes, o sea, pero bueno, dale, Agus. No, es relacionado al tema, no, algo chiquito, digo, para... Dale. Sí. Digo, sí, rapidito. A ver, primero, como dijo Laura,
al principio, la continuidad pedagógica de este año es mucho peor que la del año pasado. Eso es una realidad por el tema de lo que acaba de decir Juli y por todo lo que estamos diciendo. Con respecto a lo que dice la Sociedad Argentina de Pediatría, que después de los títulos, si uno lee totalmente el documento, recomienda otra cosa, acá estábamos teniendo contagios por arriba de los 1000 casos cada 100.000 habitantes, ¿sí? Entonces, quintuplicamos lo que recomendaba la Asociación Argentina de Pediatría. Con respecto al mundo, el mundo lo último que hizo fue abrir las escuelas, porque en el mundo hicieron todos los estudios habidos y por haber, diciendo que la escuela, cada vez que abrían las escuelas, se multiplicaban los contagios. Entonces, digo, no sé si adentro de la escuela se contagia más, se contagia menos que afuera de la escuela. Ahora, los alumnos se tienen que trasladar, ¿sí? Y eso, a ver, hay una realidad de la cual no todo el mundo vive a 10, 20 cuadras de la escuela. La gran mayoría de los estudiantes en la ciudad de Buenos Aires no viven ni a 10 ni a 20 cuadras de la escuela, porque hace años que tenemos una crisis de vacantes. Yo lamento mucho ahora, primero, celebro la sensibilidad que tiene el oficialismo para pobre aquellas madres monoparentales que tienen que trabajar y a su vez tienen que acompañar a sus hijos en la educación, ¿sí? Que nosotros lo venimos trabajando hace muchísimo tiempo. Ahora, esa falta de sensibilidad, esa sensibilidad, perdón, no se vio reflejada ante la falta de sensibilidad cuando el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apela a los fallos de las madres o padres o familias que piden una vacante acorde a lo que dice el artículo 24 de la Constitución de la ciudad, y el Ejecutivo no se la otorga. ¿Por qué? Porque no se construyen escuelas, porque hay una crisis de vacante enorme, por algo hace 4 años que no dan los números oficiales de la cantidad de vacantes. Nosotros ya calculamos que fuera del sistema educativo, contando los CPI, porque los CPI no dependen del Ministerio de Educación, dependen del Ministerio de Desarrollo de Hábitat, hay alrededor de 30.000 y 40.000 chicos que no tienen acceso a una vacante en las escuelas públicas. Entonces, ¿dónde está la sensibilidad del gobierno de la ciudad con aquellas madres monoparentales que tienen que salir a trabajar y encima no tienen el dinero para poder enviar a sus hijos a una escuela privada y no tienen una vacante en la escuela pública? Entonces, por eso yo vuelvo a decir, dato mata relato. Apelan los fallos para aquellas familias que piden una vacante en la escuela pública, pero mandan a como sea a los chicos, a las familias, a los estudiantes, a los docentes, a la escuela en pleno brote de la segunda ola, teniendo los resultados que se tienen, que lamentablemente seguimos perdiendo todos los días. Eso, vamos cerrando. Porque no, yo te respeté, pero monopolizaste 25 minutos y tenemos un temario larguísimo y no me dejaste responderte. Estás en play y no me dejas responderte. Yo cierro con esto. Si nos reuniéramos sistemáticamente, como tendría que ser, como lo que implica esta comisión, lo vuelvo a decir, con la importancia que tiene esta comisión, con lo que va ocurriendo en el sistema educativo, lo que va pasando en las escuelas, no pasaría esto. Digo, tuvimos 2 reuniones en marzo y no nos reunimos más, pasaron 3 meses, entonces hay un montón de cosas acá para decir, hay un montón de cosas para poder salir de ese relato que están constantemente planteando. El mundo lo último que hizo fue abrir las escuelas, lo último que hizo. Entonces, y después esto, todo el tiempo los especialistas nunca mencionan y nunca un paper de quiénes son los especialistas que aconsejan al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, ¿cuáles son esos especialistas? Entonces, nada, a mí me cuesta creer, digo, que el propio ministro de Salud, cuando empezaron los hijos, la presencialidad en las escuelas, trataba de tener el menor contacto posible con ellos, digo, estén todos tan tranquilos que la escuela no contagia. Pero bueno, cierro acá, vuelvo a hablar de nuestro pedido de informe. Ahora déjame. Te había estado pidiendo la palabra, levantando la mano, pero capaz no me veías. Soy Lourdes. No, yo te veía, pero pasa que Agustín monopolizó, tenía muchas cosas para decir. No, dale. ¿Quién iba a hablar? Evidentemente Laura o Lourdes. hay... No sé si... Soy Lourdes. La Lourdes y después quiero responder porque se ha dicho algo en relación a lo que yo dije. Sí, dale, muy cortito. No, por un lado, evidentemente hay una avidez por tocar una cantidad de problemas educativos que recorren la ciudad que bueno, creo que hay que hacerse eco y recogerlos. No, en primer lugar, sí señalar que efectivamente, digamos, durante todo este periodo hay una falsa presencialidad, porque incluso aquellos estudiantes que han, por algún motivo,
no pueden asistir a las escuelas de manera presencial, ni siquiera tienen por parte del Estado porteño una respuesta para tener sus docentes de manera virtual. Por otro lado, la obligación de hacer asistir a compañeros docentes, trabajadores de la educación, digamos, más allá de los docentes, a asistir a sus lugares de trabajo siendo personas de riesgo con una dosis de vacunación. Esto hay que señalarlo porque entendemos que es un problema. Se abre esta comisión lamentando y dándole el pésame a los familiares de los trabajadores de la educación, que hoy lamentamos su fallecimiento, pero que cabe señalar que son todos fallecimientos evitables. No queremos más en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país ningún trabajador por muertes evitables, y me parece que hay que tomar nota también de esta obligatoriedad a la que se está forzando a los trabajadores de la educación que son parte de los llamados grupos de riesgo, a volver a las escuelas donde efectivamente hay contagios. Bueno, por todo lo que aquí se colocó, incluso muy fuerte la cuestión de los traslados, pero dos cuestiones quiero señalar. Una, me parece que hay que tomar la palabra para señalar lo que marca el oficialismo como un saludo a la presencialidad en el nivel primario y en el nivel inicial. Además, esto que señalaba Agustín acerca de todo lo que es el documento de la Organización de Pediatría, que efectivamente hay que leerlo en extenso, hay que leerlo largo, porque uno no se puede quedar con el título. Si te quedas con el título, dice lo que dice el oficialismo. Ahora, cuando te extendés en su lectura, bueno, en realidad marca justamente lo contrario a lo que señala el oficialismo en torno a la presencialidad. Pero hoy estamos en la ciudad de Buenos Aires, donde faltan más de 20.000 vacantes para les pibis. Entonces, señalar la cuestión de la presencialidad en el nivel inicial es, yo sería un poco más cuidadosa, más respetuosa, porque si no es desconocer cuál es la situación de las vacantes en la ciudad de Buenos Aires, la necesidad de creación de escuelas infantiles, la necesidad realmente de la apertura de vacantes para los chicos, sobre todo de nivel inicial, ¿no? Cuántas familias y cuántas madres tienen que costear un jardín, una escuela infantil privada porque no tienen vacantes, sencillamente. Y el cinismo también de tomar un discurso pseudo feminista, me permito decirlo, porque estamos en la ciudad de Buenos Aires, donde casi el 50% es pobre, porque estamos en una ciudad de Buenos Aires que no ha desarrollado ninguna política en materia de género, no ha desarrollado ninguna política en términos de violencia doméstica contra las mujeres y las infancias. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, que tiene una falencia terrible, no solamente en la atención, sino también en la situación de sus trabajadoras, me refiero a los SIM, a la línea 144, etcétera. Entonces, hay que ser cuidadoso cuando uno toma un discurso, para mí, pseudo feminista, porque acá estamos sentadas muchas compañeras que somos parte del movimiento independiente de mujeres y diversidades, y podemos desarrollar largamente el problema incluso de la precarización laboral. Discúlpame, no, una cosita. quiero tomar esto, porque acá se habló de la cuestión de la mujer, y que de la descarga sobre el problema de la virtualidad se descarga fundamentalmente sobre las mujeres, pero no se está diciendo que descarga el Estado porteño sobre la situación de las mujeres. Entonces, esto me parece muy fuerte, ¿viste? Un discurso
muy potente en Lourdes. contra de las mujeres finalmente. No, claro, No, había solo eso, entendido- Ornella. no había entendido a qué te referías porque no me sonaba que lo hubiéramos dicho algo así, por eso te preguntaba. Sí, se colocó acá que la descarga, y aparte, bueno, es un discurso que ya incluso la propia Soledad Acuña ha tomado, ¿no? Un discurso del feminismo de lo más falopa. Bueno, Hay que mirá, decirlo, Lourdes, y hay que decirlo con todas las letras, porque realmente hablar de esto cuando estamos frente a un gobierno que lo único que ha hecho es precarizar aún más la situación de las mujeres, para quienes son militantes del movimiento de mujeres y diversidades, y nos indignamos mucho. No, está bien, yo te Entonces, agradezco. señalar esta cuestión y esta falencia que se descarga muy fuerte. Te agradezco la intervención, déjame meter un bocadillo. Ay, se cortó, no sé si soy yo o si son ustedes. Laura, ya te dejo hablar un minuto. No sé si fue Lourdes que se silenció. No, Lourdes, te colgaste. Yo no hice nada, lo juro. No, lo que quería decir es que, Lourdes, ¿ahí me escuchás? Porque se cortó. ¿Ahí me escuchás? Ah, perfecto, no. Bueno, yo agradezco tu intervención igual. Me gustaría, Lau, un minuto de silencio, ahí está. Me gustaría mantenernos dentro de los límites de la libertad de expresión, pero con respeto, ¿sí? Porque me parece que por ahí hablar de discurso falopa o ese tipo de cuestiones no nos caracterizan como comisión. Creo que nosotros siempre nos mantuvimos dentro de nuestras diferencias con muchísimo respeto y creo que lo valoro muchísimo de ustedes y espero lo mismo del otro lado, más allá de las diferencias ideológicas que podamos llegar a tener. Así que les pido por favor que nos manejemos con un cierto respeto porque nunca... No me gustaría que se generen ese tipo de situaciones en la comisión. Trini, no sé si vos querías responderle a Lourdes, pero Laura quería decir algo, así que yo después les respondo. Me gustaría ir a los pedidos de informes, pero tengo algunas cuestiones para responder. Dejamos a Laura, Trini, ¿te parece que termine brevemente? Y después responde Trini, que Laura se había anotado antes. Pame, estás de silencio, Pame, o vos ibas a hablar. De silencio. Laura, dale. Cortito si puede ser, por favor, porque estamos... Bien, Dale. me parece bien intercambiar posiciones. Y yo quiero contestarle a Trini, porque efectivamente el documento de la SAP dice algo que nosotros compartimos, que es muy importante también tenerlo en cuenta, y es que la presencialidad y esa fue una discusión que tuvimos con Soledad Acuña cuando quiso transformar a la escuela secundaria en 30% presencial y 70% en conexiones por redes. Fue una discusión muy fuerte, no sé si ustedes estaban en ese momento en el debate dentro de la Comisión de Educación. Efectivamente, la presencialidad es clave, es lo mejor para el desarrollo de la interacción pedagógica. Ahora estamos en pandemia. Entonces, el documento de la SAP dice eso. Es fundamental la presencialidad para el desarrollo intersubjetivo, para la formación de la personalidad de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y después dice, ojo, si se superan los 200 casos, creo que dice 150, no se recomienda presencialidad escolar. Por favor, seamos serios, no lo dice solo la SAP, lo dice los CDC de Estados Unidos, para indicadores que son la quinta parte de lo que tenemos nosotros, 150. Nosotros tenemos que darle una explicación a que hoy seamos el país y la ciudad, una de las ciudades con mayor contagio en el mundo y con mayor número de muertos por habitante, por millón de habitantes. Entonces, la explicación en alguna parte está. Y una de las partes es un mal manejo del problema de las vacunas, y esto, me disculpan, también es un problema nacional. Ya hemos tenido ocasión de discutir en otros momentos, en otros espacios de la legislatura, la responsabilidad del gobierno nacional en relación al Plan Nacional de Vacunas, la falta de incautación de las vacunas en Garín, ahora los convenios, bueno, el problema de las patentes. No me voy a extender de eso acá. Pero volvamos al tema educativo. Nosotros tenemos en el Garrahan, en este momento, 34 niños internados, con carpas de oxígeno. Y en lo que va del año 1370, solamente para nombrar el Garrahan, me faltan los otros pediátricos. El Elizalde, el Gutiérrez, esos niños tienen que ver con nuestra ciudad.
Y nosotros tenemos 30% de nuestra población de la escolar que viene de la provincia de Buenos Aires. Esos niños o no pudieron trasladarse, por todo lo que ya sabemos, quedaron sin clase, o forman parte de una transmisión de contagios que se ha vuelto inmanejable en algunos sentidos. Quiero simplemente terminar con otra cosita más. Cuando se habla de los recursos que se han brindado a las escuelas, nosotros hemos rechazado la resolución 114, por la cual el Ministerio quiso delegar en las cooperadoras escolares la compra de suministros para las cuestiones de protección de las escuelas. Llámese barbijo, llámese alcohol, llámese sanitizaciones, etc. Era un porcentaje de 150 millones de pesos, lo cual daba un promedio de 2 pesos por día por alumno. A las cooperadoras que además tenían que salir a comprar esto, por suerte hubo una movida de cooperadoras que paró esto porque era irresponsable en relación a las propias escuelas, además de recargar sobre las cooperadoras un gasto y tener que proveer compra en distintos lugares sobre un trabajo que es voluntario. Bien, entonces, volviendo a nuestra importancia de ser serios en la información, compartimos que la presencialidad es lo mejor para la educación, pero no en este momento con estos índices de contagio. Gracias, Laura. Perdón. Pensé que habías terminado. Sí, sí, continúa. Me hago eco del reclamo que hoy están haciendo los trabajadores de la educación, CAMIP, UTE, ADEMIS, y que en este momento, jueves y viernes, van a tener que volver a medidas de fuerza con amenazas de descuentos para ser escuchados. Y entonces también tendríamos que convocarlos para la próxima reunión y escuchar. Gracias, Laura. Trini. No, muy breve. Respecto de lo que comentó Lourdes, no me quiero detener en este punto porque me parece que no corresponde a esta comisión. Lamento si considera ofensivo de parte de una mujer, simplemente te comenté un dato que no es mío, sino de organismos internacionales que coinciden en señalar que la pandemia, el COVID, y las consecuencias que trae, entre otras cosas, es agravar la desigualdad entre hombres y mujeres. Simplemente era un señalamiento, y un señalamiento de una realidad que se da en muchos hogares y que se dio sobre todo el año pasado. Pero bueno, más allá de eso, respecto a lo que decía Agustín de los especialistas, que no citamos quiénes son los especialistas, solamente quería mencionar, en el caso de UNICEF, por ejemplo, que dice que la información más reciente disponible a nivel mundial indica que con las medidas de seguridad necesarias las escuelas no son el principal factor de transmisión en la comunidad. Por otro lado, solo para mencionar, pero bueno, esto después obviamente se puede compartir, pero las conclusiones de los sistemas nacionales de vigilancia del Reino Unido y Escocia muestran que el personal escolar corre un menor riesgo de infección en el entorno escolar en comparación con la población adulta general. Los casos de transmisión muestran que el riesgo de transmisión entre adultos es mayor que el de transmisión entre menores o entre menores y adultos. Por último, los datos del gobierno británico sugieren que las tasas de positividad del personal escolar se han mantenido iguales que las de trabajadores equivalentes de otros sectores durante los meses de otoño, bueno, esto, en fin. Y un estudio de trazabilidad de contacto de niños y niñas infectados e infectadas y personal de guarderías y escuelas de Nueva Gales del Sur encontró bajas tasas de infección en relación con la población general, así como bajas tasas de transmisión secundaria. Sigue, ¿no? Que otro estudio, pero en fin, hay muchos estudios que muestran que en realidad la tasa de contagios es menor incluso en las escuelas que en otros entornos, y que no es mayor para los trabajadores de la educación cuando hay clases presenciales. Simplemente eso. Gracias, Trini. Bueno, ahora puedo hablar yo, voy a hablar unas pequeñas cosas que tenía para decir. No sé si Agus se había ido, ahí volvió. Bueno, en primer lugar, no sé, anoté muchas cosas. Bueno, quizás el temario va a quedar para la próxima reunión, pero termino esto y nos ponemos con los pedidos de informes. Algo que voy a responderle a Agustín, que fue el primero que habló después, vamos a ir por orden.
Es una alegría, la verdad, sinceramente, que los contagios hayan bajado, teniendo en cuenta que las clases en la ciudad se suspendieron solo 3 días y se reorganizó el calendario escolar para que terminen el 22 de diciembre, o el 23, perdón, no me acuerdo. Cuando vos citás, bueno, creo que creamos una frase célebre, cuando citás al dato mata relato, yo creo que, con todo respeto, me parece que el dato mata relato cuando es comprobable, ¿sí? Cuando hablamos no números al aire, no perspectivas, no cuestiones subjetivas o, no sé, testimonios de personas que no conocemos o cuestiones que, obviamente, todos tenemos un caso de una escuela en mal estado, acá en la provincia está lleno, en todo el país, si vamos a Formosa también, claramente, bueno, entre otras cuestiones pequeñas de derechos humanos, ¿no?, que pasan en esa provincia. Pero bueno, volviendo al tema de lo que respecta a la Comisión de Educación, el dato mata relato cuando es verídico y cuando no está hecho con un tinte de dividir o de fomentar una división política sin pensar ni siquiera en los estudiantes, pensando solamente en un beneficio político o en una cuestión de discurso. Entonces, bueno, sí, el dato mata relato cuando es un dato realmente bueno. Coincido en que la comisión es muy importante. Nosotros que no hayamos tenido reuniones no significa que no estuviésemos trabajando. De hecho, una gran cantidad de nuestros compañeros y compañeras están abocados a tareas de voluntariado y a cuestiones del vacunatorio o en hoteles COVID, así que eso no creo que sea un problema. Sí podemos reunirnos más, pero muchas comisiones que presiden la oposición tampoco se reunieron tanto. Según un estudio que realicé, se reunieron 1 o 2 veces, la misma cantidad que nosotros, y no los veo preocupados en ese sentido. Claramente, vuelvo a decir, estamos en la Comisión de Educación y no me gustaría que el tema se tergiverse o se vaya más allá. Eso por un lado. Por el otro, lo de la escuela de cercanía, bueno, podemos debatir a US todo el día, lo dijo el jefe de gobierno, lo dicen los estudios, lo dicen las encuestas, la mayoría de las personas que viven en la ciudad de Buenos Aires van a escuelas de cercanía. No voy a discutir sobre eso porque no tengo acá una certeza o una cuestión probatoria para decirte. Como buena abogada, para mí la prueba es fundamental. Entonces yo la verdad escuché muchas cosas que dijeron, las cuales respeto nuevamente profundamente, porque en eso se basa no solo mi labor acá, sino mi labor en todo lo profesional. Yo respeto muchísimo la opinión ajena y muchas veces aprendo de los demás, pero me parece que decir por decir o tirar datos al aire, no sé si es lo más correcto o lo más empíricamente correcto en una reunión de comisión tan técnica como debería ser nuestra labor. De hecho, llevamos 1 hora, un poco más, debatiendo puntos de vista o cuestiones que, la verdad, para mí algunas cuestiones trascendieron lo que es la temática de la comisión. Y por otro lado, anoté una palabra, que Agus, que nombraste el caso de las personas que se contagiaron, que 23 personas se contagiaron en un aula. Creo que también vi en un hilo de Twitter que publicó no sé quién, pero que fue publicado, que hablaba de todo el nexo. Yo no dudo de la verdad de los contagios, porque mi familia se contagiaron casi todos, y es horrible pasar por el COVID, y la verdad que no dudaría jamás, ni jamás pensaría que nadie lo inventa. Pero bueno, como buena abogada, la verdad es que necesitaría una prueba más fehaciente que un dicho, un Twitter, un hilo de Twitter o algo así medio tirado por el aire. Cuando decís celebro la sensibilidad que tiene el oficialismo, me parece un montón, la verdad es que me parece como mucho. Yo pienso lo mismo, la verdad, de la oposición, o de cuando opinan, o cuando hablan solamente basándose en que no hubo entrega de dispositivos, cuando todos sabemos que fue así, cuando se incrementó el presupuesto en las becas, cuando se incrementaron. Y vamos a debatir acá porque tenemos puntos de vista políticamente opuestos, y lo celebro nuevamente porque creo que la democracia es eso, y nosotros estamos en un órgano que justamente, como es el Congreso Nacional, es la cuna de la democracia. Entonces lo celebro, pero me parece que la sensibilidad no pasa por ahí. Creo que también insensibilidad es saber que el año pasado se cayeron 275.000 chicos en la provincia de Buenos Aires, el 42% vive en la pobreza, y nos ponemos a pensar acerca de los dispositivos, y los chicos que no tienen dispositivos, pero porque no pueden acceder, porque no tienen wifi, porque no tienen datos, porque viven en un barrio vulnerable, porque viven en un lugar que no tienen acceso a nada. Entonces me parece que la sensibilidad pasa por otro lado. Me parece que monopolizar el discurso de la sensibilidad, o siempre monopolizar como que el oficialismo no tiene sentimientos, me parece un poco
demagogo. La verdad es que no me gusta y la verdad no lo comparto, porque no pienso así, a pesar de pertenecer al oficialismo, como pensarán ustedes. Pero me parece un poco demagogo siempre monopolizar el tema de la cuestión de la violencia de género por algo que se dijo. No me parece, la verdad, algo adecuado ni respetuoso. ¿Qué más? Esperen porque anoté varias cosas. Juli. ¿Está Juli? Ahí está Juli. No, Juli, bueno, gracias por tu aporte también. Respecto de las burbujas, y sí, estamos en pandemia, vamos a tener que aislarlos. Me pasa a mí cuando voy a trabajar y tuve un contacto estrecho, me pasa en contacto en todo el tiempo en la legislatura cuando voy, les pasa a mis compañeros que trabajan en vacunatorios y que son contactos estrechos, y bueno, y les pasa a los docentes que van a trabajar. Estamos en pandemia, el porcentaje es bajo, como dije al inicio de la reunión, y vamos a tener que vivir así un tiempo más, a pesar de tener la vacuna. Lamentablemente es así, pero vuelvo a reiterar, para mí la presencialidad no reemplaza bajo ningún caso ningún otro mecanismo, y porque la virtualidad claramente es deficiente, no solo en la ciudad, que es una de las provincias más privilegiadas respecto a la virtualidad, sino en todo el país. Última cuestión respecto de algunos datos que aportó Agustín. Tuvimos la cuarentena más larga del mundo, ¿sí? Y las escuelas, nosotros nos vivimos comparando, yo veo, ¿no?, que en general, en los discursos, no me gusta remitir a nadie en particular porque no creo que deban ser aludidos, veo que todo el tiempo se nos compara, o se compara, con países ricos, con Europa, con Finlandia, con Suiza. Nosotros no somos eso, ¿sí? No podemos tener las escuelas cerradas porque hay chicos que viven en la pobreza, ¿sí? Y las más estigmatizadas, casualmente, si me permiten hablar de género, aunque no sea de la oposición, son las mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mujeres son aquellas que tienen embarazos tempranos, las que viven en condición de vulnerabilidad, que son obligadas a trabajar, que padecen violencia de género, casualmente, y la ciudad tiene un montón de programas al respecto, y tiene la línea que funciona perfectamente, a contrario sensu de lo que ustedes puedan decirme, y hay muchísimos programas que con gusto les puedo acercar después para que tengan la información pertinente al respecto. Respecto de los anuncios, bueno, se han inyectado 1.700 millones de pesos, eso creo que ya lo dije, que alcanza a 48.300 estudiantes de nivel secundario de gestión estatal para el tema de becas, que también creo que es uno de los temas del temario de hoy. Y por último, tengo el mapa del Banco Mundial para compartirles, después con mucho gusto se los comparto en privado, así no perdemos tiempo ahora, que habla justamente de la comparativa entre todos los países con Argentina. No solo tuvimos la cuarentena más larga, sino que también estuvimos con las escuelas cerradas mucho tiempo. Y la ciudad de Buenos Aires es una privilegiada en el sentido de que en provincias, por ejemplo, Santa Cruz, entre otras, Formosa, bueno, entre otras, no tienen clases hace casi 2 años. Entonces ahí me encantaría saber cómo va a ser el futuro de esos chicos, ¿no? Porque tampoco tienen acceso a la virtualidad. Entonces creo que la sensibilidad es un todo y pasa por muchas cuestiones. Y por último, respecto del informe de la SAP, lo leímos todo, no leímos los títulos. No nos subestimen de esa manera porque me parece un poco mucho, porque yo jamás los subestimaría a ustedes, porque sé que vienen informados y sé que saben, y sé que a veces se dejan llevar por el discurso, por el relato, pero está bien, es parte del juego. Sin embargo, no nos subestimen, leímos el informe de la SAP, yo personalmente lo leí, y Trinidad también, y muchos otros también. Y el informe de la SAP, a mí lo que me pasa cuando debatimos algo así es que yo no soy epidemióloga, yo no sé, por ahí Agus, Laura, Lourdes, tiran números o parámetros de presencialidad, y la verdad es que yo no me animaría tanto, porque honestamente nosotros no somos quienes decidimos. De hecho, cuando el Consejo Federal estableció, bueno, Lau, vos no tiraste números, bueno, entonces fue Agustín, perdón. No, pero quizás con el tema de la SAP. Entonces, la verdad, yo no me permitiría tanto porque no te escucho, Lau, estás silenciada, perdóname. ¿Qué me querías decir? No, gracias. No, te decía que nosotros no opinamos, decimos los indicadores que dijeron los epidemiólogos. Claro. No, está bien, pero no, claro, ahí termino la idea. Yo también compartiría los... Bien, gracias. Gracias, Lau. No, claro, justamente no, pero por ahí opina no, porque debajo de los 1.000, de los 10.000 no se puede dar clases. Bueno, eso es algo que
que se decide en otras esferas. Y entonces creo que nosotros acá tenemos que dedicarnos a hacer lo que tenemos que hacer, que es debatir en un ambiente sano, de respeto. Y por último, el tema de las condolencias, son sinceras, no sé quién dijo algo como que se dijo las condolencias y son muertes evitables. Se mueren personas de todas las profesiones, ¿sí? Entonces las condolencias van para todas las personas que mueren, un minuto, voy a terminar de decir esto, van para todas las personas que mueren en esta situación. Simplemente eso. Entonces yo no me animaría a opinar sobre la presencialidad sí, sobre la presencialidad no, me parece que es un tema que, o sea, podemos debatirlo, pero acá los únicos perjudicados, más allá de la política, terminan siendo los chicos, ¿sí? Chicos, y es más, o sea, hablemos de los chicos, por supuesto, de nivel inicial, del nivel secundario, del nivel terciario, inicial quienes más lo necesitan, y también de los universitarios. Los universitarios, yo doy clases en la universidad, hace 1 año y medio que no tienen clases, que no conocen la facultad, que no la pisaron, que tienen la cámara apagada, que tienen dispositivos, que tienen acceso, pero que están en Instagram mientras yo estoy dando clases. Espero que no, pero que la mayoría tiene la cámara apagada y cuesta mucho involucrarlos, ¿sí? Entonces, hablemos en general de todo, y me parece que tirar números o subestimar si una compañera leyó, no sé, no me gusta, me parece que no se desenvuelve dentro del respeto en el cual nos caracterizamos dentro de la comisión. Por último, bueno, después les voy a compartir ese mapa que habla de la comparativa de países, para que lo puedan tener y para que vean que no somos Finlandia, que no somos Suiza, y que realmente necesitamos la presencialidad, porque con los protocolos necesarios no contagia más que ninguna otra profesión, ¿sí? Podemos ver el temario, porque son las 12, no sé si alguien quiere decir algo más, muy corto, de 2 minutos y medio, Agustín, te veo ahí. Sí. Te voy a tener que contestar. Listo, hasta las 3 de la tarde. Ahora, sistema, claro, bueno, por favor. Dale. Claro, que tengan paciencia. No, yo voy a contestar algunos puntos que anoté. Vale. Sobre el tema de primero, digo, para cualquiera, vos sos abogada, yo soy docente y a su vez soy investigador educativo, entonces, digo, tenemos distintas profesiones y vemos las cosas de distintos lugares. Además que sos docente, que das clases en la facultad, pero digo, uno tiene otro tipo de visión de las cosas. Para cualquier estudio, y esto creo que hay sociólogos o sociólogas acá en la comisión, me parece, ¿no? O no, es imposible en esto voy, querer comparar el universo de la provincia de Buenos Aires con lo que es la provincia de Buenos Aires con la ciudad autónoma de Buenos Aires. La ciudad autónoma de Buenos Aires tiene 15 comunas, la provincia de Buenos Aires tiene 129 distritos, 129 intendencias, ¿sí? De las cuales hay intendencias hoy en la provincia de Buenos Aires que tiene clases presenciales, porque los riesgos epidemiológicos o porque los números epidemiológicos que tienen en esos lugares permite que tengan clases presenciales. Entonces, no es lo mismo comparar, por ejemplo, la ciudad de Chacabuco con el partido de La Matanza, ¿sí? No es lo mismo. Entonces son hechos incomparables. Digo, la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica de la Argentina. No te lo tomes tan a pecho igual, fue como un ejemplo que te dije. No me lo tomo, no, porque, no me lo tomo mal, porque digo... Pero obvio, se entiende, es muchísimo más grande, comparto. No, pero comparto. Es esto, nosotros, sí, aparte la provincia empezó a trabajar mucho antes que, digo, en ir a buscar a los chicos, a los que se cayeron, el tema de la conectividad. Hay un plan nacional que sacó el ENACOM por el tema para que todos tengan conectividad, para que tengan acceso a la conectividad. Bueno, estamos otra vez, el gobierno nacional, lamentablemente, si no hubieran dejado de repartir las computadoras y no hubieran desarmado el plan Conectar Igualdad durante los 4 años de Mauricio Macri, nos hubiera encontrado por ahí la pandemia en otro momento, ¿sí? Y yo rescatando esto, yo que soy docente, pero la presencialidad es fundamental. Es fundamental, en esto yo no estoy diciendo que quiero la virtualidad, y tomo lo que dijo Laura, me acuerdo cuando fue la discusión de secundaria del futuro, que no sé qué pasó, porque tendrían que haber adecuado todas las secundarias al futuro y no tendríamos que tener el problema que tienen las secundarias que no tienen ni dispositivos, ni internet, bueno, tienen un montón de dificultades. Pero bueno, cuando nosotros decíamos que la presencialidad es fundamental en los chicos, ¿sí? Sobre todo en lo que es el nivel inicial y en el nivel primario. Ahora, no a cualquier costo. Entonces, voy a tomar esto. Los primeros 4 años de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno, porque yo estoy acá, yo milito acá en la ciudad de Buenos Aires, no milito ni en Santa Cruz, ni en la provincia de Buenos Aires, vivo acá en la ciudad, no milito en Formosa, no sé lo que ocurre en Formosa, pueden ocurrir muchas cosas malas como pueden ocurrir muchas cosas buenas, pero no tiro la pelota afuera de la cancha. Me hago cargo de lo que sucede acá en la ciudad de Buenos Aires, y cuando el día que si me voy a vivir a Formosa, me haré cargo de las cosas que pasan en Formosa, si me voy a Santa Cruz, exactamente lo mismo. Ahora,
Pobreza e indigencia en la Ciudad de Buenos Aires, números del IPCBA de la Ciudad de Buenos Aires, se duplicaron. 4 años, los primeros 4 años, pueden ir, meterse ahora en la página del IPCBA de la Ciudad de Buenos Aires. Del 2015 al 2019 se duplicaron los números de indigencia y de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires, siendo la ciudad más rica de la Argentina. El otro punto, los 1.700 millones que la Reta anunció hace 2 semanas, que dice que inyectaron. ¿A dónde inyectaron? Estaban en el presupuesto que se votó en la legislatura para el 2021. Ya estaban presupuestados. No, a ver, me asusté cuando escuché eso, porque digo, lo sacaron y ahora los volvieron a poner. Ya está. Hay una ley de becas que tiene que, para el nivel secundario, que habla de que tiene que ser un salario mínimo vital y móvil, entonces digo, eso ya está. No inyectaron nada. Es algo presupuestado de acuerdo a las leyes que hay acá en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces no hay nada nuevo. No inyectaron nada nuevo. Con el tema, por ejemplo, hay una realidad, yo no estoy tirando números irreales, es eso, uno está hablando con los números reales, con los números que publican ustedes. El boletín oficial, desde noviembre del año pasado a esta fecha, por lo menos hay 8 licitaciones entre construcciones de escuelas y arreglos de escuelas que se han caído, que las han desestimado, que las han suspendido, 500 millones de pesos. Y después uno va a los ejecutados y ahí te das cuenta dónde falta la plata. Entonces no estoy tirando números por tirar números, están todos los números que ustedes publican, nadie inventa nada. 370 millones a principio de año del Plan Sarmiento que los sacaron y no sabemos dónde fueron a parar. Y con respecto al Consejo Federal de Educación, que es verdad que es el lugar, que uno no tira porque no soy tampoco especialista en el tema, el Consejo Federal de Educación el año pasado, ¿se acuerdan que armó un semáforo? ¿Sí? Con el tema de los casos. Estamos en semáforo recontra rojo en la Ciudad de Buenos Aires. Recontra rojo. Y a ese semáforo adhirió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, digo, hay una realidad, hay datos que hacen caer los relatos. Y yo siempre, y pido disculpas si alguien se sintió ofendido, siempre trato de decir las cosas con respeto. No así, y lo voy a seguir sosteniendo, y creo que ningún docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se va a olvidar esas palabras tan desagradables y tan fuera de lugar de la ministra de Educación en noviembre del año pasado, que nos trató de mediocres, de pobres, zurdos, de todo nos dijo. Una ministra que tiene que conducir el Ministerio de Educación, que tiene a cargo al conjunto de los docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que la cabeza del ministerio se haya referido así, hacia los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, que pusieron todo lo que tenían que poner en el 2020 durante las clases virtuales, a los cuales se nota que no nos quiere porque nos tiraron a como sea la presencialidad, y con los casos y con los fallecidos que tenemos. Entonces, ¿qué puede uno exigir? Y no lo digo por vos, Ornella, no te lo estoy diciendo vos particularmente, sino se lo estoy diciendo al oficialismo de la ciudad. ¿Qué tipo de respeto el oficialismo de la ciudad puede exigir con los dichos que dijo la ministra? Porque no la escuché en ningún medio de comunicación a la ministra pedir disculpas hacia los docentes después de todo lo que dijo. No la escuché, y no lo dijo en ningún lado. Entonces, los datos acá son concretos. Redujeron las partidas el año pasado en infraestructura, en mantenimiento escolar. Digo, salió un informe de la auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, en los cuales lo votó el PRO, porque tienen mayoría también en la auditoría, un informe sobre el riesgo que corren las escuelas. Salió hace 20 días, en las condiciones en las que están los edificios escolares. ¿Sí? Eso, un informe del año 2019, antes de la pandemia. No se hizo nada en el 2020. ¿Cómo están los edificios escolares en el 2021? Por favor, a ver, estamos hablando con todos los datos que están puestos sobre la mesa, que pone el propio oficialismo. Las publicaciones en el boletín oficial no las pone la oposición. Las ejecuciones del propio presupuesto de la ciudad no las pone la oposición. La falta de vacantes en la Ciudad de Buenos Aires no las pone la oposición. Entonces, por eso yo insisto en esto. Hay una sensibilidad en un momento, pero cuando los chicos no tienen a dónde acceder, donde las familias van desesperadas a pedir una vacante porque no tienen la posibilidad de pagar una escuela, como dijo, hay familias que hacen unos esfuerzos enormes para ir a una parroquial u otra escuela porque la ciudad no cumple con la Constitución, no cumple con el artículo 24, y encima de no cumplir, apela los fallos en contra de la ciudad. En cambio de cumplir los fallos judiciales, apela. Entonces, nada, me parece que claramente estamos parados todos en distintos lugares, o sea, estamos, por suerte, cada uno defendiendo o sosteniendo su
ideología política. Así que nada, yo no tiro datos y no tiro números irreales, yo estoy manejando los números y los números reales que se publican en el boletín oficial, que se publica, que están en el presupuesto de educación de la ciudad de Buenos Aires, los números que se publican en el IPC-BA, ¿sí? Y los que fueron, lamentablemente, en esto que hablan de cuál era la realidad económica de la Argentina, no nos olvidemos lo que pasó del 2015 al 2019. ¿A dónde nos encontramos? ¿Sí? ¿A dónde nos encontramos cuando nos tomó esta pandemia? ¿Me permitís Eso, una palabrita para Agustín, Ornella? Sí, dale, dale, Lau. Yo, Agustín, a mí me gustan también los números y los datos. Yo te recuerdo que el año pasado, esa resolución del Consejo Federal que señalaba cuáles eran los niveles epidemiológicos para la presencialidad, decía 150. Y luego, en enero de este año, el gobierno nacional convocó a la presencialidad cuando la mayoría de las provincias no cumplía con esos parámetros, y el proyecto que en este momento ha presentado en el Congreso Nacional plantea como tope 500. Es decir, que el propio gobierno cambió sus propios datos y no está respetando los parámetros de los CDC y de la SAC. Y pues, si me permitís, Ornella, con todo respeto, cuando vos envíes, yo te voy a mandar la información de la SAP y de los CDC que dicen cuáles son los indicadores para la presencialidad en la mayoría de los países del mundo. Lau, dale, gracias, lo tengo, pero mándamelo, así yo mando lo que vos envías directamente, si te parece, y lo comparto con los compañeros. Dale, gracias. Ornella, solo dos palabras también, dale. por lo que algo que señaló Agustín y me parece que también amerita un señalamiento. Hoy no tenemos semáforo epidemiológico en la capital federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque se votó también en el Consejo Federal de Educación sacarlo. En el Consejo Federal de Educación, presidido por Nicolás Trota, el ministro de Educación Nacional. Solamente eso, porque me parece que hace falta tener todos los datos disponibles. Gracias. ¿Te silenciaste vos, Lourdes? Ah, porque se cortó. Ah, listo, perfecto. Bien, bueno. El temario ya fue, ¿no? No, la última cuestión. ¿Alguien quiere decir algo más? Porque si no, ¿alguien quiere decir algo más? Sí, pero no sobre el proyecto, Ornella. No, viste que vos enviaste un proyecto adjunto, que es un proyecto de ley, ni más ni menos. Yo, por lo menos, no lo pude bajar del correo. O sea, bajé el del sistema, pero entiendo que no es el que vos habías enviado modificado, para que Listo. si lo podés volver a enviar. Yo ahora ¿alguien le pasó lo mismo? ¿Alguien más? Es el de tutorías de Turte. Ok, yo ahora te lo mando por WhatsApp, Lourdes, a ver si te llega o desde mi mail personal. Sí, igual no creo que hoy lleguemos a verlo, pero sí. Nico, ¿estás por ahí? Con respecto a eso, a ese proyecto, digo, Ornella, me parece que la comisión se salteó un proyecto nuestro del año pasado. Pero terminamos. Un minuto, Ahora voy a contestarte brevemente a Agus y de algo de lo que dijo. Bueno, para finalizar con el debate, que me parece, de vuelta, que fue muy rico y que podemos escucharnos entre todos dentro dentro del respeto mutuo que nos debemos. Me parece que estamos mezclando todo, ¿no? Estamos mezclando peras con manzanas o como sea la frase, ¿no? Pero como que volvemos al pasado, como que hablamos del presidente anterior, o sea, como que a mí me cansa un poco esa dialéctica, la verdad. O sea, de que siempre lo criticamos los 4 años de gestión de Mauricio Macri, que la verdad, honestamente, podemos objetivamente criticar muchísimas cuestiones de su gestión, pero todos los demás años estuvo gobernado por el peronismo. Entonces, me parece, o también tuvimos gobiernos radicales, que bueno, algunos no terminaron porque no los dejaron, pero me parece, o sea, que volver tanto al pasado nos afecta la visión de la sociedad en el presente. Eso lo digo como algo constructivo para debatir, lo digo como, me parece que este es un espacio político también, y que podemos charlar y llegar a un diálogo y consenso, y después Laura va a compartir sus informes, yo voy a mandarlo del Banco Mundial. Me parece que yo el otro día di una clase en el posgrado de políticas públicas y debatimos el tema de la educación,
y me pareció que se formó un debate riquísimo con personas que pensaban completamente distintas. Me encantaría quizás generar un encuentro entre nosotros y poder debatirlo, ¿no? Sin que sea una reunión de comisión. Armar un Zoom informal y debatir, porque me parece esencial en toda sociedad democrática, como dije anteriormente. Respecto de vivir en el pasado, yo la verdad prefiero vivir en el presente, honestamente, a pesar de que en la ciudad las clases no se suspendieron más que los 3 días que se alineó con el presidente, y no fue por los dispositivos, sino que se alineó con la decisión del presidente luego de que se retomó el diálogo, los casos bajaron y las clases no se suspendieron. Eso en primer lugar. Después, respecto de lo de Formosa, y eso deberías saber en general, pero entiendo que no vivís en Formosa, y obviamente nuestra jurisdicción es la Cava, pero me parece que tener una perspectiva a nivel global ayuda mucho a comprender cómo funciona no solo nuestro país, sino cómo funciona el mundo, ¿sí? Porque también es parte de la perspectiva. No dudo que estés informado y que seguramente haya sido algo para chicanearme o molestarme, pero me parece interesante que uno tenga una visión global de todas las cosas, ¿no? No solamente de las cuestiones educativas, sino un ámbito, un panorama general, como recién Laura comentó la modificación del semáforo y el proyecto de ley que se envió al Congreso, con el criterio con el cual coincido plenamente, a pesar de nuestras diferencias ideológicas. Respecto del fallo de la Cava, algo que me pasó hoy viendo el temario y la verdad me parece fascinante, ¿no? Porque como hablábamos del tema de la SAP, cuando vimos el tema del informe de la SAP, es verdad, el informe de la SAP en algunas cuestiones, ellos dieron una presentación en la Comisión de Salud también que fue muy interesante. Si no la vieron, recomiendo que la vean porque fue, la verdad, muy interesante, un gran trabajo de la Comisión de Salud. Y además estuvo el señor Tabaco, ¿no? Es el apellido, no me acordaba el apellido, él habló muy bien respecto de la presencialidad y contaba cuándo sí, cuándo no. Bueno, yo creo que eso se los dejo a los epidemiólogos y a los médicos que para eso estudiaron. Sin embargo, con el fallo, yo hice una comparativa en mi mente, el tema del fallo de la Cava y el tema de la SAP, porque es verdad, muchos argumentos que usa la SAP quizás pueden utilizarse a favor o en contra de la presencialidad, independientemente de los números, ¿sí? Por el contexto, porque cada cuestión se inserta en un diferente contexto histórico, social, económico. Y al respecto del fallo de la Cava, tan criticado, ¿no? Como en el derecho, es verdad, cada uno también habla y vive su vida de acuerdo a lo que estudia y a lo que es, ¿no? Yo soy persona, pero creo que primero soy abogada, o al revés, depende del contexto. Y en tu caso pasa lo mismo, Agus, cuando es docente, bueno, acá hay muchísimos docentes, hay otras personas que se dedican a otras cosas, y creo que también eso favorece muchísimo el intercambio. Si no, sería muy aburrido. Si fuéramos todos abogados, acá sería, ¿quién es abogado acá? ¿Quiénes son abogados? ¿Pamela? ¿Trini? ¿Julieta, vos sos abogada? No, vos sos politóloga. ¿Vos sos politóloga? Bien, viste, me acordaba. Y Laura es abogada. Bueno, creo que la variedad fomenta, estudiante de Derecho, bueno, anotate en mi comisión, si ya no cursaste Derechos Humanos. Bueno, pero creo que eso fomenta el diálogo. En este sentido, obviamente, el derecho tiene la mitad a favor y la mitad en contra, ¿sí? Y podemos debatir, me encantaría debatir con ustedes la cuestión legal que se suscitó con el tema de la corte, etcétera, pero casualmente uno de los jueces que falló, que dijeron que era amigo del gobierno, que era, bueno, que tenía relaciones, uno de los pedidos de informes que vamos a ver hoy falló en contra del gobierno de la ciudad. Entonces, nada, me parece como que no deberíamos tomar las cosas tan a pecho, sino que ver las cosas más en perspectiva. Eso por un lado. Y por el otro, y por último, voy a decir esto, perdón, respecto de la presencialidad. Después de la vergüenza que pasó al inicio de las clases, cuando el ministro salió a decir que la presencialidad no contagia, y a las 4 horas suspendieron las clases en todo el país, me parece que ninguno tiene, pero no estoy hablando de los políticos, digo que nosotros tenemos que buscar un consenso y una vía de diálogo, pero salió a tuitear y después salió a borrar, y después el ministro de Nación desapareció 5 días. ¿Sí? Después de decir que las escuelas no contagiaban, que iba a seguir la presencialidad, y luego salió el presidente a suspender las clases en todo el país. Y hasta la fecha, como dijo, hoy estamos en martes 8 de junio, siguen sin clases. Entonces, yo realmente considero que más allá de las diferencias y de las cuestiones presupuestarias y de los informes de la auditoría que vos citaste, etcétera, 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 creo que los alumnos de la ciudad son muy privilegiados en poder tener este sistema bimodal, con falencias, con burbujas aisladas eventualmente, porque sí, estamos en una pandemia, es inevitable, ¿sí? Pero creo,
Nadie me saque, no, te veo, Agustín, no, voy a Te tener que hablar, corrijo una sola cosa. no, voy a tomar agua, Una sola cosa. voy a tomar agua. Tomá agua, te corrijo una sola cosa. Ahí te equivocás en una cosa. En la provincia de Buenos Aires no están sin clases y no se suspendieron esos 3 días de clases ni en la provincia de Buenos Aires ni en el país. La mayoría de las provincias que no tienen presencialidad tienen clases virtuales. Que es una diferencia enorme. Lo mismo en la provincia. Que es una diferencia enorme en no tener clases. Listo, ¿no? Porque el que por ahí puede acceder, quiero claro, porque el que está viendo esto puede acceder. Ya tomé agua, es mi turno. Listo, esos 3 días, 23 jurisdicciones tuvieron clases y las no, ni virtuales ni presenciales. Listo, chau. Me hace toser, ¿ves? Ay, Dios, bueno. No, a lo que voy, se entiende. ¿Sí? Vos me entendés, Agustín. O sea, no hace falta que te lo explique. O sea, estamos hablando de clases virtuales, ¿sí? Aquellos que pueden acceder a la virtualidad. Sí, vos me entendés y sabés que sí. Bueno, en fin. Nada, cortamos, arrancamos con el temario. Me gustó mucho este debate. Después si ustedes después quieren, realmente yo me ofrezco a generar un encuentro. ¿Qué pasa, Agus? ¿Otra vez me vas a pelear? A ver. No, temario. Con respecto a esto del temario. Punto 9 del temario. Nosotros pedimos que se pase para la próxima reunión porque hay, por lo menos pronto, pero hay un proyecto nuestro del año pasado, el 21-11 del 2020. Okay. Que está totalmente relacionado al tema y creo que hay alguno más del bloque, ahora las compañeras asesoras de las diputadas, entonces digo, me parece que si vamos a tratar ese tema, discutamos todos los expedientes relacionados a ese tema. Excelente, sí, coincido, dale, después lo vemos. ¿Quién me iba a hablar? Yo, Juli. Sí, Juli, dale. En ese sentido, a nosotros nos pasa lo mismo, tenemos el expediente 2661 de 2020, que es un proyecto que va en sintonía, es el mismo tema también, y también solicitamos que se incorpore en el temario. Obvio, bueno, excelente, lo vemos. Les pido, por favor, bueno, vemos después, chequeamos bien con ustedes, vemos si los incluimos, igual hoy no vamos a llegar a verlo, pero con todo gusto lo ponemos. Gracias por notarlo y por avisarlo, chicos. Excelente. Bueno, arrancamos. Igual va a quedar la mitad del temario para la próxima, pero bueno, vamos al temario entonces. ¿Alguien quiere decir algo más? No, díganme que no. No voy a preguntar más. Listo, vamos. Expediente 258. Lourdes, ¿estás por ahí? Bueno, creo que ya hablamos lo suficiente. Te comento a ver nuestras impresiones. O si querés presentar el proyecto brevemente, por favor. Así lo llegamos a tratar. Lo que pasa es que no te acordás, pero lo presenté. Ah, ¿ya lo presentaste? Ok, pensé que querías dar bueno, pero por las dudas, da una introducción breve para que quede... digamos, y de hecho, a partir de la presentación, tanto mía como la de Laura, se abre este intenso y prolífero debate. Bueno, vamos a hacer esto entonces. Sí, dale. Pará, lo leo, así queda para la grabación, y vos lo presentás en 2 renglones, ¿te parece? Vamos a hacer eso. Dale. Listo. Entonces, orden del día número 1, expediente 258 de 2021 de resolución de los diputados Bregman y Barry, de las diputadas Bregman y Barry, referido a solicitar informes relacionados al inicio de las clases presenciales para el ciclo lectivo 2021, que ya tuvimos todo el largo debate y extenso previo. Lourdes, en 2 segundos, presentalo, así lo vamos viendo. No, me parece que se presentó bastante a través de incluso el debate y los puntos que aquí se volcaron. Lo dijo bien mi compañera Laura Marrone, o sea, es un pedido de informe que en alguna medida es un poco tardío porque, digamos, apuntaba fundamentalmente al inicio del ciclo lectivo. Y bueno, tiene que ver fundamentalmente con desde el presupuesto, la viabilidad de invertido, la viabilidad de los protocolos, el problema de la infraestructura escolar, el problema de las condiciones laborales de los trabajadores de la educación y las modificaciones de las mismas. En una preocupación directa, incluso por todo lo que aquí se debatió, que por supuesto, desde nuestra posición, desde nuestro punto de vista, y lo hemos sostenido, nosotros defendemos efectivamente la presencialidad, pero no bajo estas circunstancias
pandémicas, epidemiológicas, por eso también, digamos, toda la cantidad de reclamos, y también me sumo a lo que dijo también Laura, por eso jueves y viernes el sindicato docente ADEMIS convoca un paro, bueno, hoy mismo se está llevando adelante una caravana en homenaje a trabajar, bueno, puntualmente a una compañera trabajadora de la educación, pero se vienen haciendo distintas acciones. Así que el pedido de informe un poco para esto, entiendo que vos tenés una cantidad de datos Bien. y digamos de algunos detalles que son públicos incluso, pero me parece que hasta por el tiempo que tiene de presentación el pedido de informe, creo que ameritaría su aprobación, así que por eso lo defiendo tanto. Dale, gracias Lourdes, excelente. Bueno, te cuento. Nosotros estamos de acuerdo con el pedido de informes, obviamente. Tenemos algunas dudas respecto de el punto, no sé si lo tenés ahí o querés que te lo tenés ahí. Bien. Respecto del punto... Ah, perfecto. Bueno, respecto del punto 4 y 5, nos gustaría unificar esa respuesta. Yo acá tengo una propuesta, te la voy a pasar, ¿sí? Nos gustaría unificar el 4 y 5 porque están relacionados a lo que es burbujas, entonces nos gustaría unificar la 4 y la 5. La 6, no veo nada. La 6 está bien. Ok, bueno, las anteriores las dejamos como están, la 1, la 2, la 3, está ok. Después la 4 y 5 unificaríamos esa pregunta. En la 6 estamos ok, que es cómo se garantizará, el cumplimiento de todos los derechos laborales, en particular los referidos a la jornada laboral. Quizás especificar un poquito esto, no sé, yo pondría directamente la jornada laboral, porque por ahí es muy abarcativo todos los derechos laborales, pero te pasamos una propuesta. Espera que me lo anoto, y yo ahora en un ratito o más tarde, hoy o mañana te los paso todos. Después, la número 7, que dice la inversión presupuestaria destinada a adquirir los insumos necesarios para garantizar la aplicación de los protocolos sanitarios vigentes, detallando la cantidad adquirida, yo ahí le agregaría de insumos y el importe total abonado por los mismos. No sé si te parece bien. Bueno, no me gusta mucho cómo queda. Por ahí le importe total abonado. Bueno, vemos esta redacción que por ahí es medio rara. Después, la cantidad de insumos entregados por escuela, en particular de termómetros, dispensadores, bidones, bueno, es algo de lo que ya hablamos y yo les respondí creo cuando ustedes habían comentado. Respecto de la 9, si me la podés explicar un poco, porque dice, si conservarán su matrícula escolar, las y los estudiantes que mantengan clases exclusivamente virtuales, sin la asistencia presencial a los estados. No entiendo cuál es el objetivo de la pregunta. Bueno, justamente tiene que ver con el momento temporal en el que se presentó el proyecto, porque alrededor de las comunidades había amenazas de que se les iba a quitar la matrícula, la vacante, a aquellas niñas y jóvenes que no asistieran a las escuelas. Apunta a eso, Ornella. Tal vez está rara la fórmula. No, está bien, me parece que eso está desfasado porque eso quedó superado. No sé si mantenerlo. Me parece que sí se puede mantener, digamos, aún quedando superado. No. Bueno, ahora lo anoto, porque como no había entendido bien, la verdad no lo pude consultar con nuestros diputados, pero ok. Acá lo marco. Bien. Porque esto efectivamente no sucedió, por eso digo, si mantenerlo quizás no sé si tiene sentido. Pero bueno, lo consulto y te digo, no hay problema.
Eso por un lado. Después, la 10. Dice, no los voy a ver por un minuto, ahí está. Dice, si ante la confirmación, me quiero hacer la que veo, y la verdad, los años no vienen solos, ahí está. Dice, si ante la confirmación de casos positivos de COVID-19 en estudiantes que por tal motivo deban cumplir el aislamiento en su hogar, se brindarán todos los dispositivos y recursos de conectividad necesarios. Y la 11 dice, si ante la confirmación de casos positivos de COVID-19 en estudiantes o personal docente y no docente, se brindarán los recursos económicos y o medicinales necesarios para afrontar el periodo de aislamiento y recuperación. ¿Esto a qué se referiría con medicinales o recursos económicos? A la atención integral a los trabajadores de la educación, que en muchos casos, digamos, tal vez hay compañeros que se contagian de COVID y se les cae el cargo, hay otros que necesitan asistencia de medicamentos, obviamente que médica desde ya, pero hay otros que necesitan medicamentos puntuales. Okay. A eso está dirigido. Bueno, esta, la verdad que me parece que podríamos unificarla y ver puntualmente, porque la verdad tienen una obra social generalmente los docentes, y cuando se les cae el cargo tienen otro tipo de atenciones. Nuestra salud es gratuita, gracias a Dios tenemos una muy buen sistema de salud. Vemos puntualmente esto, a ver, recursos, porque queda muy amplio, recursos económicos, ¿de qué tipo? No la veo como demasiado factible. De todos modos, voy a hacer una propuesta de la 10 y la 11, que me parece que están íntimamente relacionadas. Voy a hacerte una propuesta al respecto y te la voy a mandar. Y si no, espera. Y te lo mando. Ok. Bien. Eso, bueno, la 11 era la última. Perfecto. Bueno, esa sería la última del pedido de informes, pero bueno, nosotros sí estaríamos en principio, acompañaríamos el pedido. Luego te copio a vos y a Laura, ¿te parece? Para enviarte las devoluciones de estos y de los sucesivos. ¿Les parece bien? De mi parte, ok. Dale, perfecto. Bueno, listo. Gracias, chicas. Bueno, excelente. Entonces, seguimos con el expediente en el orden del día número 2, expediente 475 de 2021 de resolución de los diputados Bieli, Cámpora, Fernández, Socias y Velasco, referido a solicitar informes acerca de las becas para estudios de nivel superior, ley 1843 del 2005. Te escucho, Juli. Sí, hola. Bueno, en este sentido, como ya todos deben saber, estas becas para el nivel superior están destinadas a estudiantes que cursan justamente sus estudios en los institutos terciarios que dependen del Ministerio de Educación, y la beca busca facilitar el acceso a alumnos de escasos recursos económicos a carreras terciarias, pero también a su permanencia. En este sentido, observamos con preocupación que para el año 2020 solo se renovaron 269 becas y se otorgaron 87 nuevas, y entendiendo que justamente, bueno, lo que viene un poco del debate que acabamos de tener en el contexto de pandemia y de suspensión de clases presenciales, que vale resaltar, el nivel terciario continúa sus estudios de forma virtual, dificulta un montón la posibilidad de que los estudiantes de nivel terciario, que son quienes están en situación, condición de acceder a esta beca, puedan continuar sus estudios justamente por las complicaciones del contexto mismo, y entendemos que en estos contextos excepcionales en los que se encontramos es cuando se requieren mayores esfuerzos y esfuerzos extraordinarios por parte del Estado para hacer frente a esto, y por eso observamos con preocupación que se hayan renovado pocas becas y que se hayan otorgado aún menores. Y en ese sentido, por eso presentamos este pedido de informe con la intención de que el Poder Ejecutivo nos pueda proporcionar información sobre cantidad de estudiantes que solicitaron la beca el año pasado, becas que fueron renovadas en el 2009 y en el 2020, cuántas fueron dadas por primera vez, algunos detalles sobre presupuestos, si hubo modificaciones presupuestarias,
entre otras preguntas, entendiendo que nos darían un panorama un poco más amplio e integral para analizar la situación. Gracias, Juli. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más respecto de este expediente. Laura, dale. Quisiera, si Julieta está de acuerdo, agregar un puntito que sea qué monto se está dando para las becas, porque la ley que establece este sistema de becas dice que tiene que ser el 40% del equivalente al al escalón inferior de la carrera administrativa. Eso yo estuve averiguando, si bien ahora tiene un número, una calificación distinta, no dice exactamente así, administrativo, 01, etcétera, sino que es el inicial, en el gobierno de la ciudad está haciendo 37.500 pesos, o sea que la beca tendría que estar siendo de 15.000 y pico de pesos mensuales. Si eso se está cumpliendo, o sea, yo pediría si se puede agregar, si se está cumpliendo el artículo de la ley tal que establece 40% del escalón inferior de la carrera administrativa. Laura, vos me lo podés mandar por escrito a la pregunta y yo igual lo agregué, vos me la mandás, mándamela por WhatsApp, yo la agrego, no hay problema, y lo consultamos, ¿te parece? ¿Te parece bien, Julieta? Ah, perdón, sí, Juli. Sí, está perfecto, me parece interesante sumarlo. Dale. Cualquier cosa, Lau, mándamelo, yo después cuando le comparto a Julieta, le comparto el definitivo, ¿sí? Ahí les cuento cuáles serían nuestras propuestas respecto de esto. Gracias, Juli, por la presentación. Bien. La propuesta sería, la pregunta 7 la subimos a la 1, así quedaría. Detalle la cantidad de estudiantes que solicitaron la beca en el año 2020, especificando si se trata de renovación o de solicitud por primera vez. La propuesta sería que a continuación indique los medios a través de los cuales se informó a los estudiantes acerca del proceso. Que es, fíjate abajo, igual yo te lo mando, pero es la 7 subida, ¿me explico? Y lo hace más corto, porque si no quedaría medio largo. Y habla del proceso que es el proceso de la beca, ¿sí? Yo igual te lo envío, pero esa sería la propuesta. La 7 se eliminaría y quedaría arriba, que estaría relacionado con renovación o solicitud, que es lo que se pregunta abajo. ¿Sí? Después, bien, igual yo después te lo mando. Después dice la 2, detalle la cantidad de becas renovadas para los años 2019 y 2020, ok. La 3 te cambié una palabra, me parece, o no, puse indique la cantidad de becas que fueron otorgadas por primera vez en los años 2019 y 2020. Me parece en rojo, creo que decía informe o detalle, ¿puede ser? ¿Algo así? Sí, porque no lo tengo acá. La 3. Voy, perdón, no me podía desmutear. Dice, indique la cantidad de becas que fueron otorgadas por primera vez en los años 2019-2020. Ah, bueno, no sé qué cambié entonces acá. A ver, espera que lo voy a aceptar, así ya me queda acá. Listo. No dije nada entonces. Bien. Después la última parte, quizás ver un poco la redacción, como que queda en el caso en que no se haya definido los y las, esto lo vemos y te acerco una propuesta, no voy a cambiar el núcleo, pero no me gusta mucho cómo queda redactado. Lo vemos, ¿sí? Ahora, igual lo marco, no voy a cambiarle el sentido de esta pregunta, pero ahí lo marqué. Después, en el caso en que no se haya definido los y las destinatarias de becas otorgadas por primera vez para 2020, especifique la fecha. Bueno, vemos, de por ahí acortarlo y hacerlo más concreto. Después, la 4. Precise a qué institutos, precisen detalle, ¿no? Detalle o indique, no sé si te gusta, detalle, indique, me gusta más, queda como más. Ahí está. ¿A qué institutos corresponden las y los estudiantes beneficiarios de las becas y a qué carreras corresponden cada uno de ellos, ¿no? Algo así. Lo vemos igual, espera que lo voy a marcar. Así te mando todas las modificaciones. Bien. Bueno. Después, la 5, la propuesta... estaba muy imaginativa anoche. La propuesta de la 5 que dice, detalle el presupuesto destinado al pago de becas para los años 2019 y 2020. Yo indique el presupuesto destinado a las becas para el bienio 2019-2020 y si el mismo ha tenido modificaciones en virtud de la pandemia por COVID, que la unifica con la 6. ¿Te parece? Que queda como más concreta.
La 6 dice, especifique si se han realizado modificaciones en el presupuesto considerando el contexto de emergencia sanitaria por la pandemia, que también va a estar un poquito relacionada con lo de Laura. Quizás estaría bueno que yo les mande este texto modificado y que Laura agregue, y yo consulto ese agregado de Laura. ¿Te parece? Dale, mándanos la propuesta y también lo analizamos y lo vemos. Perfecto. Eso, y después no tendríamos problema en acompañar el pedido de informes. Eso Perfecto, sería buenísimo. todo. Entonces esperamos las propuestas también para poder analizarlas bien. Dale, hoy o mañana seguro se las mando. Dale, gracias, Juli. Excelente. Bueno. Expediente 935 de 2021. De los diputados Pocoy, Bieli, Fernández y Muñoz, referido a solicitar informes relacionados con el estado de mantenimiento del edificio de la escuela primaria Niñas de Ayohuma. Te escuchamos, Agustín. ¿Cómo les va otra vez? Nada, es un pedido de informe sobre la situación edilicia dentro de las tantas escuelas que tienen dificultades. A ver en qué condiciones se encuentra la escuela, qué trabajos se le han hecho. Nada, ahí está, creo que está bastante, si hay alguna empresa de mantenimiento, que esté en la diaria. Bueno, digo, creo que está bastante claro el pedido de informes. Sucedió una tormenta, se inundó toda la escuela, la verdad que nada, cosas que no tendrían que pasar, pero bueno, siguen pasando. Nada, si escucho comentarios, sugerencias. Gracias, gracias, Agus. ¿Alguien no sé si quiere decir algo más? Si no, arrancamos con el texto. Bueno. La pregunta A, describa detalladamente. Yo ahí cambié también porque local escolar me sonaba, no me gustaba, puse establecimiento educativo. Describa detalladamente el actual estado de mantenimiento edilicio del establecimiento educativo precitado. Quedaría. Espera que voy a agregar precitado, no sé si te gusta. ¿Qué se me...? Espera que se me... Dios. Bueno, ahí está. Bueno, quedaría. Describa detalladamente. Igual, no le agregues el precitado si estamos hablando en el encabezamiento del pedido de informe de la escuela. Sí. Queda claro que nos estamos refiriendo a esa institución. Sí, tenés razón. Sí, tenés razón. Vamos a poner entonces, describa. Bueno, describir es detallar, la verdad. Describir detalladamente es como decir, decime cómo sos, y detallar, es medio lo mismo, describir detalladamente, pero yo no tengo problema. Describa detalladamente el actual estado de mantenimiento edilicio del establecimiento educativo. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, yo te puedo describir, no, hay una diferencia. Yo te puedo hacer una descripción de algo por arriba, o te puedo hacer una descripción detallada de eso. O sea, hay una diferencia entre describir algo. Voy a hablar con la RAE para ver cómo es el tema de la descripción. Te puedo describir una persona, te puedo decir es alta, sí, tiene el pelo corto, castaño. Es detallado eso. Otra detallada es alta, tiene el pelo castaño. ¿Por qué peleamos? Estamos de acuerdo y lo voy a dejar. ¿Por qué peleamos? No, yo no estoy peleando, yo te estoy diciendo la diferencia que hay. Por eso ¿sabes cuál es el problema? Veo que estás en la legislatura, y la otra vez que le escribí a Isabel, creo, y a vos no estaba en la legislatura. Cuando yo voy, ustedes no van, es a propósito, no quieren tomar un café conmigo con barbijo, está bien. Lo voy a tener en cuenta. Sabíamos que hoy vamos a tener una reunión larga, y la verdad que en el hogar con el niño se complica, entonces me vine hasta acá. No, obvio, lo sé. Bueno, listo, entonces quedamos así. Describa detalladamente, porque tenemos acepciones diferentes, el actual estado de mantenimiento edilicio del establecimiento educativo. B. Indique si la escuela... sí, la redacción no me gusta mucho, pero está bien. Indique si la escuela tiene asignada una empresa encargada de mantener el mantenimiento del establecimiento. Es obvio que si es una empresa, es el buen estado. No vamos a contratar una empresa para que la mantenga mal. No sé. Bueno. No sé. Bueno, porque no, yo no le pagaría a nadie que lo mantenga mal. Pero está bien. No, se le paga, pero le vienen pagando. ¿Querés dejar buen estado? Hoy estás muy RAE. Favor, está bien. Listo, no hay problema. No estoy RAE. Estás en la RAE, compraste acciones de la RAE, no me mientas. Bueno, de ser afirmativa la respuesta, informe, bueno, le agregué el nombre de la misma, o podría ser también la razón social, porque quizás sería un poco más, ¿no? Como informe, la razón social. El nombre, lo puede... El nombre. O el nombre. El nombre que...
las empresas tienen razón social. Sí. Bueno, ahí está. Si querés agregar el nombre de la misma, Ahí está. como vos quieras. Su razón Ahí le agregué. social, su quit, todo lo que... Ok, no, está bien, no, está bien, ahí estamos. No, Acciones no, realizadas y montos devengados a tal efecto. A tal efecto sería, ya yo entiendo que es por el para mantenimiento. mantener el buen estado. Claro, Y para montos mantener el buen devengados, vamos a ver esa redacción. No sé por qué no me deja. Bueno. A efectos de mantener la misma en condiciones, ¿te parece? Pero porque es ¿para como qué que si el tal hay a efecto tal queda muy efecto? atrás. Y esta vez sí, estamos hablando para el buen estado de mantenimiento. Uno cuando, nada, son los vicios del docente a la hora de redactar, uno no tiene que ser tan reiterativo y ir buscando distintas Bueno, depende, sí, estrategias. depende de qué docente. O sea, sí, es verdad. Bueno, Igual si le das el mismo yo creo que examen a sería 3 un buen docentes y docente. lo corrigen diferente, yo coincido. Pero bueno, no, está bien. Igual después lo vemos como para que quede más, pero está bien ahí. La C dice, informe y detalle todos los trabajos que se realizaron en los últimos 5 años en pos de mantener el buen estado del edificio escolar. Bueno, nosotros siempre vamos hacia atrás 2 años, pero esta vez vamos a dejar los 5 años, pero sabemos que siempre usamos el bienio por una cuestión de información y de la producción que haya que hacer, pero bueno, lo Y vamos nosotros a tomamos los 5 años, pues todo gestión de la reta. No nos vamos más atrás, pues, o sea, más allá de que sea el mismo partido político, el mismo gobierno, todo, tomamos la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Okay. Y de la ministra Acuña. Igual, reitero lo del bienio, pero lo vamos a dejar. Lo voy a poner en letras y en números nada más, y listo. Perfecto. Y después acá dice, espera, en pos de mantener el buen estado del edificio escolar, adjunte la documentación correspondiente y los montos devengados. Supongo, o sea, yo lo que le agregaría es, y los montos devengados en virtud de los trabajos realizados, o algo así como para dejarlo un poco más definido. Bueno. Bien. Bueno, después, la D y la E mencionan el estado actual de los techos, aberturas, y ahí lo que te quiero proponer es, si la E, que habla de la impermeabilización, la podemos agregar en la D, que sería, menciona el estado actual de los techos, quedaría aberturas e impermeabilización del establecimiento escolar, y si se han realizado tareas de mantenimiento y reparación en los últimos 3 años. Acá vuelven a 3, ¿es por algo que vuelven a 3 o querés 5? Sí, porque... No, porque tendrían los últimos, con ese el tema de impermeabilización y apertura, todo eso, tendría que hacerse anualmente. Entonces, digo, importa que sean los últimos 3 años. Si lo hicieron los primeros 2 y después no lo hicieron los últimos 3, no sirve de nada. Por eso estamos en un 3. Acepto la propuesta, que lo agregues ahí la E. Vale. En la y D. elimino la E, ¿sí? Bien. Perfecto. Entonces, la F indique si todas las aulas del establecimiento educativo cuentan con la ventilación adecuada. En caso negativo, explique y detalle las acciones a realizar para su adecuación. Está ok. La G, explicite si se ha dado intervención al área de mitigación de riesgos y o alguna otra dependencia encargada del control y la seguridad del estado de edilicio. No sé si, pero no me molesta dejarlo, pero sí, por ahí lo señalo. Generalmente cuando generalmente ocurre algo grave en un establecimiento educativo, hay que dar intervención al área de mitigación y riesgo para que vayan a chequear de que las cosas hayan quedado en condiciones para seguir habitando el establecimiento educativo. O sea, si se te inunda la escuela o te filtran los techos, el tema de la electricidad, bueno, hay un montón de temas que hay que controlar. Entonces tendría que... Ay, no se nos cortó la reunión. Bueno, seguimos, ¿podemos seguir? ¿Sistemas? Yo no tengo ningún problema. No sé si, bueno, igual ahora... bueno, sistemas, it's gone. Bueno, seguimos, aunque sea terminamos con los pedidos de informes y así ya terminamos. Si alguno se tiene que ir, ¿tiene algún otro compromiso urgente? Lourdes, te tenés que ir. Ay, te queda uno. Bueno, cerramos con este pedido, si les parece. Ay, estoy desmuteada, disculpa, no me había dado cuenta. No, ahora te desmuteaste. Sí, molestó no en pasa algo. nada.
te tenés que ir, anda tranquila. Tranquila, Lourdes, no se escuchó nada si estabas hablando. No Nos estaba hablando. No estaba hablando. No, por la duda, no te veo, estoy con el celu, por eso, por la duda. No, igual no se te escuchó nada, No, Lourdes. estoy acá, chicos. Muda. Lourdes, No, esto, sí. porque en un ratito está la comisión de mujer, justamente. Bueno, pero, hagamos esto. Terminamos este pedido de Agustín y qué suerte, no se nos cortó la reunión. Bueno, genial. Hagamos esto. Terminamos el pedido no es de Agustín, de la diputada Pocoy, y cuando terminamos el pedido de informes dejamos lo que queda para la próxima reunión de asesores, ¿sí? Agustín, terminemos esto y así los libero porque entiendo que todos quizás tienen... No me di cuenta a la hora, la verdad. Bueno, en la G, ok, entiendo eso que decís. A lo que yo decía es, o de alguna otra dependencia que dice, encargada del control y la seguridad del estado edilicio, yo sacaría encargada del control y la seguridad, si querés lo dejamos, pero por ahí y pones mitigación de riesgos y o alguna otra dependencia, porque si por ahí lo supervisó... No, dejémoslo porque está, viste, el tema de la ley de escuela segura. Bueno, okay. Y después, lo que te agregué acá es, y brinde los informes, en caso de existir. Emitidos, y brinde, y adjunte, no, acá me gustaría que diga más, y adjunte los documentación informes. Correspondiente. La documentación correspondiente. Sí, tendría que haber. Sacamos informes y le pongo documentación, ¿sí? Sí, por favor. Listo. ¿Ves que al final no nos llevamos tan mal? No, yo no me llevo mal. Esto, no, viste que debatimos con lo de la RAE y eso. Sí, podemos debatir, tenemos diferentes posiciones políticas, lo que no implica que uno no se lleve bien. Te estoy cargando. No, ya lo sé, estamos en otro estado. Bueno, entonces quedaría, quedaría explícite si se ha dado intervención en el área de mitigación de riesgos y o alguna otra dependencia encargada del control y la seguridad del estado edilicio y adjunte la documentación pertinente de corresponder. Y adjunte la documentación correspondiente emitida por dichos organismos. No, y adjunte... Por dicha dependencia. Y adjunte la documentación... Ok, emitida por dichas unidades, ¿eso querés dejarlo? O por dicha dependencia, sí, por dicha dependencia. Bueno, listo. O por quedamos así. Sí, entonces, por dicha dependencia. Sí, lo entienden, que lo entiendan. Sí, en el Ejecutivo lo entienden. Esto quedamos así. Hagamos una cosa. Bueno, gracias, Agus. Nos queda el 4, que justo es de Almeida, Barry Bregman, el 5, el 6, el 7. Bueno, a partir del 4, si se agregan expedientes para la nueva reunión, hacemos todos juntos y hacemos un temario más nutrido, agregando también los que decía Agustín y Julieta, creo que me había mencionado respecto de lo de tutorías. Y bueno, disculpen, nos excedimos 15 minutos, pero bueno, era necesario. Bueno, les agradezco a todos por haber venido, nos vemos la próxima, y gracias a los chicos de sistemas y a todos los que estuvieron ahí. Un placer, como siempre. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Chao, hasta luego, gracias.